Estamos, bueno, buen día al pueblo de Santa Cruz. Estamos en el 6º programa de Línea Directa, un programa del gobierno de la provincia de Santa Cruz que habla directamente con su pueblo. Así que, nuevamente, buen día a todo el pueblo de Santa Cruz, buen día Pedro, buen día Coy y buen día a todo el equipo de compañeras y compañeros que están trabajando detrás de estas dos caras bonitas, ¿o no, Pedro? Estas dos caras hermosas. Estamos aquí desde Río Gallegos hoy, otra vez de la capital Sí. santacruceña. No nos dio para oírnos al interior, porque venimos también con algunas otras actividades. Entonces, bueno, dijimos, hacemos un parate, vemos a la familia, hacemos los deberes y volvemos al pueblo que nos toque la semana que viene. Ya tenemos pueblo, me parece. ¿Ya está? Sí, pueblo, ciudad, localidad, ya tenemos. Habría que dar una pista. Habrá que dar una Tiramos una pista. Tiramos una pista. Una ciudad que, ¿para dónde está? ¿Para Mar. qué? Mar. Listo. Mar. Costa. Azul, azul. Bien. Correntoso. ¿Se mete la gente o no se mete la gente? Hay algunas partes que se mete, que tiene lindas playas. Ajá. ¿Arena o piedra? Arena, en algunas piedras, pero... Bien. Bien. Mar Bueno, azul, océano Atlántico, mar argentino. bueno, tiramos la inquietud. ¿Eh? Tiramos la inquietud y pueden ir opinando, a ver para dónde vamos. Igual todavía nos pueden convencer de que vayamos para otro lado. Tal cual, pero... Porque es la gente la que tiene que decidir. Exactamente, pero ¿sabes qué, Pedro? Mira, el otro día, bueno, viste que recorremos nosotros. Sí. ¿No? Tuvimos Puerto Deseado, tuvimos en Caleta, en Troncado, La Cera, tuvimos. Y viste que a veces uno piensa que nadie lo escucha, digamos, ¿no? Sí. Que nadie lo escucha, que a veces cuando vamos por ahí a una localidad solamente te escucha el pueblo de esa localidad. Y la verdad que en el recorrido que hicimos en zona norte, y por la información que estamos teniendo de algunos sectores que nos juntamos, se escucha el programa, ¿eh? Se escucha, nos mandan muchos mensajes. Sí. Obviamente este formato que le estamos dando está gustando. La gente nos cuenta, por ahí Sí. la escuchamos, por ahí resolvemos, que es la finalidad, ¿no? Tal Y cual. varias cuestiones se han resuelto ya después Sí. del llamado de vecinos y vecinas, gracias también a la articulación con los ministerios. Así es. Pero vos fíjate, Pedro, que para la persona o el ciudadano o ciudadana que está escuchando por primera vez el programa. Este es un programa que es una iniciativa política de la Gerencia de Comunicación Territorial de AMA Santa Cruz, que obviamente es del gobierno de la provincia de Santa Cruz, que nosotros intentamos que nuestro pueblo, a través de los medios de comunicación, tanto de las redes sociales de la gerencia, que dejan sus mensajes, a través del teléfono de línea directa, que es el 2966-381633, nos dejen su mensaje, llamen por los problemas que tienen. Y la verdad que el pueblo, o gran parte del pueblo, está participando masivamente y nos dejan cantidad de mensajes, inquietudes, sugerencias muchas veces, obviamente dificultades que tienen, y nosotros las vamos tratando de resolver con los distintos ministerios que tiene el gobierno de Santa Cruz. Y muchos de esos problemas lo hemos podido resolver. Digamos, que esa es la finalidad. No solamente escuchar, no solamente decir lo que nosotros pensamos, no solamente hacer autocrítica. Yo siempre digo que la autocrítica hace muy bien, no para lastimarse ni flagelarse, sino que hace muy bien la autocrítica, porque tenemos que muchas veces corregir el rumbo, digamos, ¿no? Corregir el rumbo y contraponer también el discurso de sometimiento de algunos medios nacionales y demás, Y hegemónicos y provinciales también, que nos hacen creer que hemos sido un desastre o que somos un desastre. tal cual. Y eso me parece que también hay que corregirlo. Ayer me daba cuenta de eso cuando
en algún momento se daba un repaso de lo que fue la política de salud durante el gobierno de Macri, cuando se bajó a Secretaría, y de cómo la gobernadora y el gobierno de la provincia fue trabajando paulatinamente con la gran noticia que tuvimos ayer del resonador que Sí. llega a Río Gallegos, después de muchos años. Tal cual. Pero aparte, Pedro, hay que dar el debate de la comunicación. Claro que sí. Yo el otro día puse en mis redes. No hay que delegar en los grandes, pequeños o medianos medios de comunicación que permanentemente intentan desmoralizar a nuestro pueblo. Digamos, ¿no? Que tienen un fin político, económico, y hay que construir comunicación popular. Y parte de este programa, que es Línea Directa, es comunicación popular, es el gobierno en acción, es el gobierno con el pueblo, es el gobierno en el territorio. Eso es lo que estamos haciendo nosotros. Entonces hay que disputar, digamos, porque viste que vos a veces algunos medios de comunicación dicen nosotros somos independientes. Nuestro programa es independiente. Mentira, cada programa, tanto de derecha, de izquierda, del gobierno, no del gobierno, tiene una línea editorial y tiene intereses políticos. Tal cual. Digamos, ¿no? Otros tienen intereses económicos. Tal cual. Nosotros tenemos intereses políticos que nuestro único interés es que nuestro pueblo sepa o se informe de todas las políticas públicas que hace nuestro gobierno en el territorio de Santa Cruz. Digamos, y queda claro, y después vamos a profundizar durante el programa, que a mí me pone contento, y la verdad que cuando vos te pones a mirar la página del gobierno de Santa Cruz, que es santacruz.gov.ar, la cantidad de información y la cantidad de encuentros, de recorridas, de eventos, de inversión que uno puede leer ahí en esa página del gobierno de la provincia de Santa Cruz, que la mayoría de los medios de comunicación de Santa Cruz no lo muestran. Entonces, digamos, nuestro deber como dirigente, como comunicadores populares y como parte de un gobierno es que nuestro pueblo se entere. Y en ese marco es lo que venimos haciendo. Así que me parece que estamos espectacular, y para reorganizarnos hoy ponemos un tema musical, que ahora tenemos música, ¿no? Bien. Ahora tenemos música, que eso es muy importante, y seguimos con Línea Directa. No te olvides que estamos también saliendo en vivo por ELU 14, Radio Provincia de Santa Cruz, AM 830, así que le mandamos un gran saludo y un abrazo a nuestra compañera gerenta Claudia Sánchez y a todo su equipo de ELU 14, que es nuestra radio, la radio tuya, la radio de todos.
Qué buena introducción, ¿no? Muy buena introducción, muy buena música, Muy finalmente. buena música, por fin, vamos. Igual LU14 pone su música, nosotros ponemos la nuestra. Así que el que nos está siguiendo por las redes de la Gerencia de Comunicación Territorial y Relaciones Institucionales de AMA, ahí tenemos nuestra impronta, digamos, y también por YouTube. Así que también para que nos sigan, el programa es multiplataforma. La idea es que podamos llegar a todos y todas. También estamos por largar en Instagram en vivo. Y también por LU14, que es la primera hora del programa, LU14, así que a toda la provincia hay que aprovechar a decir lo que tengas que decir, porque después se corta. Un saludo a todos los obreros y peones rurales de la provincia de Santa Cruz que se están sintonizando 830, LU14, y a toda su familia, por supuesto, tanto que están en las ciudades como en el campo, digamos. Los peones rurales que son sinónimo de no solamente de esfuerzo, sino de soberanía, ¿no? Sí, claro. Así que eso, hay que estar, ¿eh? Tal cual, tal cual. Así que bueno, Pedro, sí. La intención del programa no solamente es, volvemos a repetir, informar, comunicar, sino también resolver los problemas de nuestro pueblo. Y en el marco de resolver los problemas de nuestro pueblo, hace 10 días estuvimos en la localidad de 28 de noviembre, que la verdad que fue una jornada, no solo que fue intensa, sino una jornada muy importante porque pudimos tener contacto con distintas organizaciones, con distintos vecinos y vecinos de los distintos barrios de 28 de noviembre, pero nos hemos enfocado especialmente en un barrio, que ellos lo llaman el Alto, arriba o el Arriba, que son los 700 lotes. Famosos, ¿no? Ya, 700 lotes. Los famosos 700 lotes. Y hemos estado en las casas de los vecinos, de las vecinas, hemos intercambiado, muchos vecinos no han dejado pasar a su vivienda y hemos compartido un mate, y también sus dificultades. Que una dificultad es que tiene ese barrio porque una parte tiene gas, la otra parte no tiene gas o llega hasta la esquina del resto de las casas, es el tema del carbón, que la mayoría de la gente, o una parte del pueblo de 28 de noviembre se calefacciona con carbón de la empresa estatal ICRT, ¿no? Sí. Carbón mineral, carbón que genera energía. Como todos saben, ya más allá de la época de verano, invierno, otoño, ya el 28 de noviembre, esa semana estuvo nevando arriba, hubo mucho frío, llovió como 10 días, y la gente o nuestros vecinos no tenían para calefaccionarse. Entonces, uno de los pedidos era cómo podemos garantizar el carbón a los vecinos y vecinas, dado que el municipio no garantizaba. Exacto. No avanzaba con el convenio, no avanzaba con el convenio. Con la burocracia, digamos. Pero no con la burocracia. Yo creo que es la decisión política de no hacerlo, porque puede hacer un convenio en la municipalidad de 28 de noviembre con ICRT y se le entrega carbón. Entonces, en ese marco, ¿qué hicimos nosotros como parte del gobierno? Hablamos con el ministro Giuliani, ministro de Gobierno, le explicamos la situación. El ministro Giuliani nos planteó el recurso, obviamente, que es nuestro, del carbón, porque es recurso de Santa Cruz. Vamos a hablar con las autoridades porque se hizo un convenio entre la provincia... Está vigente. Y está vigente, e ICRT. Rápidamente, a los 2 o 3 días, debido a algunas cuestiones domésticas, se pudo garantizar el carbón. O sea, desde el gobierno de la provincia se habló con ICRT garantizó el carbón, un vecino de la ciudad prestó un camión y a partir de ahí pusimos el camión con carbón en el SIC de 28 de noviembre y a partir de ahí nuestra gente, nuestros compañeros empezaron a repartir ese mineral para poder calefaccionarnos. Así que actuamos rápidamente y pudimos solucionar ese gran problema que era que hacía frío y teníamos que calefaccionarnos. Obviamente, el otro tema puntual que tiene que ver que para resolver el problema del gas, que ese barrio no tiene la mensura. No tiene la mensura, no tiene la mensura. Ya estuvimos trabajando con los concejales, estuvimos trabajando con la responsable de Distrigas en 28 de noviembre, además la responsable de Distrigas con un concejal vinieron a Río Gallegos, hablaron con el agrimensor, hablaron con la parte de catastro y ahí se está empezando a ver cómo podemos resolver el problema para que nuestra gente a corto plazo pueda tener ya la obra en construcción para poder poner el gas, que son 5 cuadras.
¿no? Sí, son 5 por 5. Tal cual. Son algunas manzanas nomás. La última parte del sector que no tiene red de gas todavía. Ese barrio, claramente, fueron terrenos entregados y también ocupados por vecinos y vecinas ante la urgencia, ¿no? De no tener dónde estar. Tal cual. Ese proceso generó que no haya servicios, que no haya luz, que no haya gas. La luz, en el caso de la luz, sí se les garantizó por parte de servicios públicos, aún no teniendo algunos de los trámites fundamentales para hacerlo, pero se priorizó ahí sí la cuestión de la urgencia de la gente. Y en el caso del gas, sí falta la mensura. Estuvo la semana que pasó la gente de Vistrigas, la compañera Galindo, junto con el concejal Lavie, que también tomó el reclamo de la gente y del programa, y se hicieron presentes en Río Gallegos para empezar a ver cómo destrabar esa cuestión del servicio. Mientras tanto, obviamente, el carbón es el recurso y la leña para calentarse, y además adelantó el invierno, pareciera. Tal cual, pero ¿sabes lo importante de esto también, Pedro? Es esto de lo que planteamos nosotros hace un tiempo. Democracia formal versus democracia participativa. Porque ¿qué hicimos nosotros como gobierno provincial? Fuimos a la gente, fuimos al barrio, contactamos con los vecinos, los convocamos a los vecinos a una asamblea en el SIC, fueron cerca de 50, 60 vecinos, los sentamos en círculos, escuchamos a los vecinos, sus reclamos, los problemas que tienen, las distintas situaciones que pasan en el barrio el 28 de noviembre, estaban presentes los concejales, no así el diputado por pueblo, y empezaron a plantear necesidades y no tenían información de muchas políticas públicas del gobierno. Digamos que eso también a mí me puso una alarma amarilla o una luz amarilla en el sentido de que tenemos un montón de políticas públicas en beneficio del pueblo y no podemos transmitirla o el pueblo no se entera. Y al otro día, ¿qué hicimos cuando después que terminamos la charla? Convocamos a la mayoría de los entes del Estado provincial para garantizar políticas públicas. Al otro día hicimos una jornada en el SIC, donde estuvimos con Distrigas, que hicieron todo lo que es el Valle Santa Cruz. Estuvimos recepcionando ideas, que ahí estuvo nuestros compañeros de AMA escribiendo, recepcionando, para hacer microemprendimientos, digamos, microemprendimientos. Después vieron consulta sobre un montón de temas que hacen a la calidad de vida de la gente. Pero lo importante de esto es que recepcionamos, asesoramos, informamos, y el pueblo quedó contento. Y después, sí. Y el otro día hicimos la radio, hicimos una olla popular, donde participó el pueblo, donde participó el barrio. Yo creo que ese es el mayor saldo, o el saldo más positivo, y es el mandato también de la gobernadora, que tiene que ver con que la gente se empodere y se apropie del gobierno, y que no sea una cosa tan de que vamos, avisamos y nos vamos. La idea, me parece que es de este programa también, y es el formato que estamos tratando de imponer, y se está de a poquito logrando que la gente sea la que participe, ¿no? Y la gente sea la que por ahí se empodere, la protagonista, y que estemos dispuestos a no enojarnos también como gobierno en cuanto a lo que vayan reclamando. Muchas veces, obviamente, hay cuestiones que son urgencias, que por ahí en la burocracia del Estado no se llega a concientizar, y por ahí es un trámite que lleva más tiempo del que debería. Pero yo creo que más allá de eso, y este gobierno lo ha demostrado también, digamos, este gobierno, de siempre al lado de la gente. Entonces, creo que eso es lo más importante que nosotros tenemos que trabajar, y por lo menos el día de este programa, que no sea, y también explicarlo esto, que no es un programa para que se despache todo el mundo y se queje todo el mundo, sino que nosotros queremos resolver, y queremos articular, y queremos que la gente hable de este lado para poder articular esos problemas, que no son solo problemas, muchas veces hay agradecimientos y relatos de soluciones que se han dado desde el gobierno que han quedado en el anonimato. Tal cual. Pero vos fíjate, Pedro, es esto. Como pasó en programas anteriores, cuando salió al aire una mamá joven de Caleta Olivia, que su hija
tenía un retraso madurativo, que necesitaba un fonoaudiólogo y porque no tenía obra social, si el carnet hospitalario, no le daban un turno, o sea, tardó 2 años para que le dieran un turno a un fonoaudiólogo. Ahí rápidamente hablamos con la compañera Bárbara, que es integrante del Ministerio de Salud de la provincia, que estaba en Caleta Olivia, fue a la casa de la familia, se contactó con la mamá, estuvo en la casa, compartieron y pudieron resolver el problema, no solamente de conseguir un turno después de 2 años, sino otros temas que hacían a la calidad de vida de la nena que tenía esta compañera. Eso es, ¿no? Eso, y otras cosas más que lo vamos diciendo durante... y otras cosas que todavía no se resuelven también. Y sí, ¿no? Que no podemos resolver. Y otras cosas que no se saben que se resolvieron. Tal cual. O que no nos pasan la información, o que no sabemos que... porque también es un poco la modificación, o un cambio también en la comunicación, lo que planteamos, ¿no? Es de poder contar, porque si no nos ganan el discurso. No hacemos nada, el gobierno no hace nada. Claro. Digamos, no pudimos nosotros contar, me parece, o la gente no se concientizó lo que pasó durante la pandemia y cómo el gobierno nacional y provincial pudieron sortear la pandemia bancando el sistema de salud, bancando a los trabajadores, bancando a las pequeñas y medianas empresas. Eso quedó borrado, quedó totalmente borrado del mapa y fue hace 1 año y medio. Y el discurso ya es... No se hizo nada. No se hizo nada, no servimos para nada. Tal cual. Y obviamente lo que está mal prima, porque la realidad económica es compleja. Sí, mira, yo ayer te cuento una anécdota, si se quiere. Fui a la carnicería a comprar. Habían 2 personas mayores delante mío. Y ya estaban pagando. Y dicen, no sé cuánto salió, yo no voy a decir el número, lo que compraron. Y dicen, no se puede comprar nada, está todo caro. Pero tenemos, este año, tenemos que demostrar nuestro descontento en las urnas. Así decían esa esa pareja mayor. Y yo iba a decirle algo, después dije, no me voy a callar porque va a ser para discutir. Porque cómo se entraron en razón a esa pareja de adultos que se quejaba porque obviamente un pedazo de carne era caro, que en realidad era caro, por la inflación que tenemos, pero no se acuerda de todo lo que pasó por atrás. Bueno, ahí está el tema. ¿No? Que un gobierno de Macri, una deuda impresionante, que echaron a miles de trabajadores, cerraron miles de pymes, que quisieron privatizar o cerrar definitivamente las empresas del Estado. Se olvidan cuando la Gendarmería mandó a reprimir a los trabajadores de RT. O sea, todo eso se olvida también, Pedro, porque no sé si la palabra es nuestra culpa, ¿sabes? Porque nosotros no le hacemos recordar a nuestro pueblo lo que está pasando. Solamente lo vivió, lo suyo que la pasó. Bueno, pero también, ¿no? Sí, tal cual. Pero también tiene que ver el poder real y con cómo los aparatos de comunicación los maneja el poder económico y te bajan la información y te dicen que está todo mal. Ahora, en Santa Cruz, por ejemplo, lo que hay que decir a los trabajadores del Estado es que si acá gana un gobierno de derecha, la caja de previsión social se entrega, por ejemplo. La caja de previsión se entrega, eliminan los convenios colectivos de trabajo. Otra que pasar 6 meses un día planta permanente, olvídate. ¿Ya entendés? ¿Sí? O sea, eso es lo que no se entiende, digamos. O sí se entiende por ahí. Pero bueno, este es un poco el panorama nuestro que estamos empezando a recepcionar de las distintas recorridas que tenemos. ¿Tenemos un llamado? Sí, está Agostina Mora, ministra, la ministra de la Igualdad. A ver. Hola. Hola. Bienvenida, Agostina Mora, ministra de... nunca me sale el nombre del ministerio. Igualdad e Integración. De la Igualdad e Integración. Eso no quiere decir que son machirulos. No, para nada. No, por favor. Bueno. No pongamos ya juicios de valor, por favor, te pido. Por supuesto. Bienvenida, Agostina. Bueno, en principio agradecerte y que nos cuentes cómo ha sido esta última semana, que el protagonismo ha sido tanto del Ministerio a nivel provincial como nacional y de las jornadas, y bueno, y fundamentalmente la participación de las compañeras y los compañeros en las distintas jornadas. En realidad, la pregunta es, ¿las mujeres mueven el mundo o no?
supuesto, o al menos intentamos. Te quiero decir, el otro día una infidencia, me llama un compañero en plena instancia de organización y me dice, ustedes que están organizando, nosotras manejamos el punto. Digo, no, momento. Movemos en principio, después manejemos, vamos a hacer una cosa que estará por verse, pero no, la verdad que muy bien, más allá de la chanza, la verdad que fue una linda jornada de 2 días de debate, un fin de semana, ¿no? En Caleta Olivia tenemos siempre la indicación de poder hacer jornadas y formaciones y instancias de circulación de la palabra, no solamente en Río Gallegos, sino que el gobierno de la provincia trabaja a lo largo y a lo ancho de la provincia, y es importante poder generar estas instancias en ciudades que quizás tienen otras posibilidades, no solamente la de la capital, que siempre sucede, digamos, los puntos de encuentro y demás acá. La idea era poder descentralizar esas acciones y que también las compañeras de zona norte, de zona centro, puedan acercarse a Caleta y trabajar básicamente en consignas que nos dimos, en que la palabra circule, en que nos podamos escuchar y que podamos reflexionar en conjunto. Esto fue el ciclo de Nosotras Movemos el Mundo, lleva ya 4 años, y en esta edición lo que se buscó es poner distintos lugares de la nación, y una de las 5 provincias fue Santa Cruz, y desde la provincia nos parecía importante poder hacerlo de manera descentralizada. Esto implicó que se discutan distintos temas, pero sobre todo que todas las carteras, yo lo decía y lo reitero cada vez que tengo la oportunidad de hacerlo, y les agradezco este espacio, lo hicieron todas las carteras provinciales con algún nivel de participación y de discusión y de participación en la propuesta, y participaron casi todos los organismos nacionales. Eso habla de la necesidad de poder discutir en conjunto, porque estamos hablando de promover la igualdad de las mujeres y diversidades, y eso no se hace ni en soledad, ni de manera por imposición, sino que se hace pudiendo discutir, que la palabra circule y construir sociedades distintas desde la reflexión. Siempre lo digo también, no venimos a decirle a la sociedad cómo tiene que pensar, pero sí que podamos frenar un poquito, reflexionar, pensarnos como para ver si tenemos, digamos, igualdad de oportunidades, ponernos los anteojos violetas, como nos gusta decir a nosotras, para evaluar no desde el dedo apuntando, sino desde la posibilidad de cada uno, cada une, reflexiones si efectivamente tiene las mismas posibilidades a la hora de acceder a un trabajo, de formarse, de hacer acciones vinculadas al deporte, por ejemplo. Estuvimos también con la Nuestra Fútbol, y una de las cosas que se ponía sobre la mesa es todas las dificultades que tenemos que sortear las mujeres si queremos ir a jugar a la pelota, básicamente. Claro, y es dejar la comida preparada, la ropa lista, la mochila para la escuela de los chicos y las chicas, bueno, todas esas cosas que se discuten en la diaria y se ponen muchas veces con conceptos que hay que poder explicarles, ¿no? La corresponsabilidad. ¿Qué hablamos de eso? Bueno, concebimos a los hijos, a las hijas de a 2, ¿no? Muchas veces. Y bueno, el cuidado también tiene que ser compartido, ¿no? Por eso la corresponsabilidad. Bien. Agostina, acá estaba viendo también, decía que Nosotras Movemos el Mundo se transformó ya en una política de Estado, porque hace bastante que se viene haciendo en varios puntos del país. Pero bueno, en el caso de Santa Cruz, nosotros también que recorremos un poco, y tenemos participación de las compañeras y de vecinos y vecinas que todavía no asumen, digamos, esa batalla, o por ahí por determinadas cuestiones más vinculadas a necesidades básicas y demás, pero sí vemos muchas violencias, digamos, por ahí ocultas, o que no hay canales, o no se llega, o si están los canales, o no se llega a esos canales a denunciar o a llegar por la propia también cuestión cultural de nuestra, ¿no? De conservadora también en algunos pueblos. ¿Cómo se rompe eso? ¿Qué trabajo se está haciendo? Sé que también están haciendo mucha formación ustedes, pero eso me parece que es fundamental, llegar allí a esos últimos lugares donde por ahí todavía nos falta. Sí, por supuesto. Hay como una discusión dentro de los feminismos
en cómo abrazamos a esos sectores populares. A nosotros nos gusta denominar feminismo popular, ¿no? Y es entender que no hay que ser academicista, que no es que tenés que tener, digamos, toda la bibliografía feminista aprendida y para recitarla, sino que es poder con sensibilidad trabajar cerca de las mujeres y las diversidades para abrazarlas, ¿no? Y eso, esa distancia a veces no está tan clara, ¿no? Parece que el feminismo es una prédica de cómo tenemos que pensar y cuán iluminados somos, cómo venimos a hacerte más simple el camino. La verdad es que es poder entender que las mujeres tienen que poder tener oportunidades laborales, que si las pibas y los pibes se forman en la escuela, que puedan tener la misma capacidad de proyectarse en sus sueños profesionales. Es entender que las compañeras muchas veces estamos al cuidado, al servicio de los cuidados, de los merenderos y demás, que es una tarea que también pueden hacer los compañeros, ¿no? Es un montón de reflexiones que, como vos decís, implica la formación. Y a veces esa formación es lo que tarda más, ¿no? Muchas veces es más fácil poder establecer, digamos, consensos, establecer una política pública y creer que eso se va, digamos, a generar en el impacto la transformación de manera automática. La verdad que eso no sucede y requiere que vos, el Estado, desde el Estado, puedas ir generando esa política pública, pero en paralelo ir generando esos consensos, ¿no? Sepan disculpar, estoy con un poco de afonía. No pasa nada. Esos consensos se hacen en todas las localidades con cosas que son graduales, ¿no? En primera instancia, poder abrazar a las compañeras que tienen alguna situación de violencia por motivos de género, eso es como la emergencia, la urgencia. Y después ir pudiendo deconstruir por qué nos sucede que llegamos a la violencia. Y a veces hablamos de palabras que son, digamos, rimbombantes, pero que no podemos explicarle a las compañeras, a las compañeras en los barrios que hablamos cuando hablamos de patriarcado. Y es justamente que un hombre piense que tiene ese poder sobre tu cuerpo, ¿no? Las corporalidades, para poder ejercer la violencia si es que no hacemos lo que ellos consideran que tenemos que hacer, y si atraviesan un montón de impotencias que también se ponen materialmente en el ejercicio de la violencia, que a veces no es física únicamente, que muchas veces es psicológica, económica. Entonces, todos esos conceptos se tienen que poder poner sobre la mesa desde cada localidad y sobre todo, como te decía, para poder hacer un primer abordaje integral de esas situaciones, pero después también para repensar culturalmente. Por eso nosotros desde el Ministerio, primero la primera política pública que lanzamos fue el Santa Cruz Abraza, ¿no? Que esa línea es una línea programática que lleva financiamiento o fortalecimiento a las localidades que tienen en general áreas de género para que puedan tener los recursos cuando recepcionan una primera situación de violencia por motivos de género, que no sea un chino tener que inventar cómo la abordamos, a dónde la alojamos, cómo la acompañamos a que si necesita cambiar su ciclo, su punto de vida, lo pueda hacer. Entonces, bueno, ese dinero está puesto ahí en cada área local para que se pueda hacer esa primera línea de contención. Y después es pensar cómo vamos trabajando los patrones culturales de los que hablamos. Y eso es, por ejemplo, como humildemente lo hemos pensado en la diplomatura de vinculación en abordaje integral de violencia por motivos de género, que también tienen un fuerte componente en la prevención. Y ahí no solamente estamos desde las áreas locales de género, sino también participa personal de la seguridad, personal de la justicia, personal del sistema de salud, las organizaciones sociales que para nosotros son fundamentales en esta construcción y deconstrucción cultural, y las áreas de género, como te decía. Todos esos actores en todas las localidades repensando contenidos, repensando metodologías y teniendo la posibilidad de, si tienen una situación, saber a dónde derivarla, cómo acompañarla, qué cosas tienen que plantearle, qué cosas no tienen que plantearle. Eso es una línea que se trabaja con mucha dedicación, que tiene espacios de tutorías en cada localidad, porque muchas veces creemos que la virtualidad simplifica los procesos de aprendizaje y eso es así, pero a veces también hay que acompañarlo con posibilidad de discutir con los compañeros y compañeras qué nos sucede en cada oficina, cómo lo cambiamos, cómo lo problematizamos y cómo lo organizamos con una mirada integral. La mirada integral no es solamente desde el Ministerio pensando qué tenemos que hacer,
que quizás tenemos alguna formación en esa temática, sino es que pensemos todos cómo abordar las situaciones. Y esas situaciones se discuten en espacios presenciales, cara a cara, compartiendo un mate y acercando a los actores que muchas veces están lejos del Estado, ¿no? Muchas veces las organizaciones tienen distancia con el Estado, producto de sus historias, de sus recorridos, y ponerlos en un mismo ejercicio de reflexión con digamos, participantes circunstanciales del Estado o con agentes del Estado, nos permite pensarnos distintos, porque a veces, yo siempre lo digo, parece que las cosas y las transformaciones que se tienen que hacer de manera social e integral son solamente decisiones políticas, y vos podés tener desde el Estado la decisión política y generar la política pública. Pero si no hay, digamos, conciencia de derecho en las bases, si no hay permeabilidad sobre la temática, si no podemos garantizar que ponernos de acuerdo con los patrones culturales que venimos a repensar, bueno, es difícil que el Estado de manera, digamos, unilateral, es decir, en un sentido, pueda imponer las transformaciones. Entonces, todas las instancias que nosotros promovemos, y así lo hemos denominado nuestro lema de Ministerio a Puertas Abiertas, tiene que ver con eso, con generar los nexos de cercanía con organizaciones que están en los barrios, que tienen un diagnóstico, que tienen una mirada, y también las áreas locales de género. No es la misma la realidad de, digamos, un centro urbano grande que en una localidad más pequeña. Hay cosas que se ponen en juego, como la confidencialidad, un montón de cosas que hay que poder ponerlo en lógica en el lugar, situado, porque si no es como muy abstracto y no termina generando ninguna transformación. Nos está tirando un corte acá Nicolás, pero no le vamos a hacer caso, ¿sí? No le vamos a hacer caso. Yo tengo una... Seamos disruptivas, nos dijo Alicia. Nos quedamos sin preguntas. Yo tengo una sola. En la política, digo, porque también en los lugares de poder también, y obviamente está arraigado el patriarcado, el machismo, el cómo nos comportamos a la hora de tanto de la conformación de listas como de la disputa de poder y demás. En la política, digo, y en los lugares de mayor concentración de poder. ¿Cómo se trabaja ahí? Porque claramente tampoco en nuestra provincia, en el nivel nacional, hemos terminado de romper, como todo el mundo, ¿no? Pero hemos terminado de romper eso. Y hay muchas cuestiones por ahí que se discuten puertas adentro. ¿Cómo trabajamos eso? Y mira, yo primero decirte que la clase dirigente es el reflejo del pueblo, ¿no? Y lo que le pasa al pueblo, cómo piensa el pueblo, es lo que después la clase dirigente, con mayores esfuerzos, con menores esfuerzos, tratamos de realizar. En ese sentido, como te decía, que la batalla es cultural, también se tiene que dar en los espacios de participación política, y eso implica que primero algunas cosas. El esquema, o sea, el corazón de la desigualdad, desde los feminismos creemos que es la tarea del cuidado, ¿no? Uh-huh. Si no tenemos una posibilidad de dejar a nuestros pibes, a nuestras pibas, cuando queremos ir a los barrios y viajar y hacer campaña y demás, difícilmente podamos después ocupar los espacios, ¿no? Tenemos como desigualdades estructurales que nos dificulta poder efectivamente tener una igualdad de condiciones, que no quiere decir que no esté garantizada la legitimidad de esas compañeras, porque muchas veces es eso lo que desde la sociedad y la estructura patriarcal se pone en discusión, y yo siempre lo digo, no es cierto que el pueblo no vote mujeres, tenemos una gobernadora, digamos, conduciendo los destinos de la provincia, entonces no es cierto, muchas veces tenemos las dificultades, primero para abrazarnos y entender que podemos transformar las realidades al igual que lo hacen los varones, digamos, ¿no? Porque venimos de otra estructura, que nos decían que te tenías que quedar en la casa, que tenías que ser buena mujer, que te tenías que portar, digamos, bien, que ser delicada, y hay cosas que en el terreno de las discusiones, bueno, no es posible, digamos, tener ¿cómo decirlo?, esa posibilidad de no dar las disputas, ¿no? Sí. Y hay que poder fortalecerse. Y eso se hace con generar espacios de encuentro, como lo generamos en Nosotras Movemos el Mundo, donde una de las discusiones fue la participación política y cuáles creemos que son nuestras principales limitaciones. Y bueno, es que nosotros también entendamos que nuestra voz tiene la misma capacidad de incidir que la voz de los varones, ¿no? Y que los varones también tienen que entender que la discusión no es contra ellos, ¿sí? Ni querer correrlos, digamos, de la esfera política, sino que entiendan que la forma que venimos a plantear la construcción del poder también genera un impacto en el pueblo, y hay un pueblo que se siente abrazado por esa metodología de construcción del
entre comillas, Bien. poder, ¿no? Muchas Sí, gracias. Sí, contame. Sí. No te escuché. No, agradecerte la... Ya me estás cortando, Peter. No, Bueno, no, ¿viste? no. No, así se no puede más. Contame. No, te estoy cargando. Sé que tienen tiempo y agradezco de verdad el espacio. Tenemos A muchos mí vecinos a y mí me vecinas apasiona esperando, por eso. Muchos vecinos y vecinas esperando que quieren charlar. Viste que, muy bien. viste que el formato plantea un poco eso. Sí, por supuesto, la línea directa. Yo creo que nosotros generamos de manera permanente, tenemos la indicación de Alicia de estar en territorio, de hablar, de plantear la cercanía. Este ministerio lo busca y también tenemos muchas carteras que así lo proponen. Es una metodología de hacer el ejercicio circunstancial de la función pública. Así que yo les agradezco este espacio, ponerme a disposición desde el ministerio para aquello que necesiten y que humildemente podamos acompañar. Pues bien, gracias, ministra. Un beso grande. Hasta luego. Bueno, Línea afilada, directa. afiladísima. Y están 20 con toda minutos. una carga Claro. importante, ¿eh? Es bueno el trabajo que están haciendo. La Sí. apuesta de la gobernadora es buena Sí, hacia tal ese cual, ministerio. Tal cual. Eh, ¿Vamos al corte? sí. Muy bien. Para bailar la bamba, necesito una poca de gracia, otra cosita y arriba, ay arriba, por ti seré. Yo no soy marinero, soy capitán. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. De todos los colores, me gusta el verde porque las esperanzas nunca se pierden, pues arriba y arriba, ay arriba iré. Yo no creo en fronteras, yo cruzaré. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Gánale la misita, esa montana, papá pisa. Gánale la misita, es mi blanca luna. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correr es mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Para una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena.
vacilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebra ley. Africano, clandestino, colombiano, clandestino. Sexto programa. Sexto de programa. Línea Directa. ¿Cómo viene mejorando la técnica, eh? Terrible. Tremendo, ¿eh? Ya no Muy nos bueno. ponemos nerviosos a último momento. Hacemos todo con Impresionante. tiempo, estamos tranquilos, Va queriendo, Diego. va queriendo. Así que Agradecemos. salimos bien. Agradecemos a todo el Al equipo equipo. técnico, compañeros y compañeras que están laburando a full desde temprano, porque el programa empieza a 9 de la mañana y los compañeros vienen a 9 de la mañana acá, lo que es Muy la sacrificados. gerencia de la territorial, y es sábado, viste que el viernes a veces el cuerpo lo sabe y a veces los compañeros ¿Vos decís que salen de joda? No. no. Saben la responsabilidad política que tienen con el pueblo de Santa Cruz, no con nosotros, con el Se pueblo de acuestan a Santa las Cruz. 11 de la noche. Por supuesto. Los viernes. Tal cual. Bueno. Así que por eso salimos tan bien al aire. Así que bueno, bien, Agustina Mora, la ministro. Sí, muy bien explicando ahí, resumiendo en poco tiempo, porque estuvimos como 20 minutos, en poco tiempo... ¿20 minutos tuvimos? ¿20 Tuvimos minutos? 20 minutos más o menos hablando Mirá. con la compañera Agostina, que tenía mucho que decir, obviamente fue protagonista del ministerio en Tal estas cual. 2 semanas, las marchas, las movilizaciones, la participación de las compañeras, cada vez más importante en las calles acá en Santa Cruz. Tal cual. Eso es importante. Tal cual, Eso es pero- importante. Ahora tenemos un llamado telefónico, una vecina, pero después vamos a seguir hablando del tema, que quiero decir algunas cosas con respecto al protagonismo de las compañeras mujeres trabajadoras. Macarena, desde Pico Truncado. Te escuchamos, Macarena. ¿Cómo estás? Alejandro y Pedro te saludan aquí desde Río Gallegos. Hola, muy buen día. Buen día, te escuchamos. Te escuchamos, contame. Sí, bueno, muchas gracias por el lugar, por el espacio. Sabe que yo le quería explicar mi situación que estoy pasando acá en Pico Truncado, con el tema de mi hijo. Ujú. Yo tengo 4 hijos, tengo 2 de 10 años, tengo gemelos de 3 años y de los 4 tengo los 2 más grandes conmigo. Los gemelitos viven con su papá por una cuestión de que llegamos a un acuerdo. Él tiene un hogar estable, un trabajo estable, para que obviamente a ninguna mamá va a querer pasar que sus hijos estén mal, ni pasen hambre, ni nada. Así que por una cuestión de llegar a un acuerdo, los gemelitos viven con su papá, yo vivo con mis 2 hijos más grandes. Vengo peleándola ya desde hace rato con el tema de mi hijo más grande. Mi hijo tiene autismo, acá me tiran la bola de uno al otro, que anda al psicólogo, que anda a la psicopedagoga, que anda a fono, y así me tienen a las vueltas. Gracias a Dios pude ahora que me pidiera una pediatra el tema de la junta médica. De la junta médica me pidió, deben ser como 8 estudios. Yo tengo carné hospitalario, obviamente mis hijos también. De esos 8 estudios, hay 2 o 3 que no me lo cubre la obra social, que no me lo cubre el carné hospitalario, y que estamos hablando de que cada uno, acá en Pico Truncado, estaba 35.000 pesos cada uno. Plata con la que yo hoy en día no cuento. Yo trabajo limpiando, ya me llaman limpiando casas o haciendo cosas para vender. Yo hago todo lo que es masa. Me gusta. Yo hago todo lo que es torta frita, todas esas cosas para vender. Y vengo peleándola hace rato. Voy a desarrollo social. En desarrollo social no me dan tampoco una ayuda, porque fui con el tema de que ya que no consigo trabajo, más que me llamen así particular, no consigo trabajo acá. Yo fui a desarrollo social para que por favor me den una mano con el tema de mi hijo. Vivo lejos, vivo en zona de Chacras, no estoy cerca del pueblo. Y es todo un tema.
porque yo tengo que contar para su remis, tengo que contar obviamente para darles de comer, para vestirlos. Fui a desarrollo social para que me den una mano con el tema de que ellos tienen la CAFI, para ver si me daban aunque sea una ayuda con eso. Y me dijeron que bueno, que me iban a venir a visitar las visitadoras sociales, todo. Todavía acá las sigo esperando. Sigue pasando el tiempo y mi hijo, estamos con todos los papeles estancados, con sus estudios, porque obviamente no consigo turno, porque ya hablando de carnet hospitalario, obviamente, desde el año pasado, sin mentirte, desde el año pasado que estoy esperando un turno para el psicólogo. Y así seguimos. Yo sigue pasando el tiempo, mi hijo cada vez está peor, porque él con la edad que él tiene, los 10 años que él tiene, vos le hablás o él va a la escuela pública, porque tiene que ir a una escuela pública hasta que me salga el papel de discapacidad, y mi hijo no te retiene nada, no te habla, no sabe expresarse. Entonces estamos en esta situación hoy en día, de que yo necesito un trabajo, porque yo sí he buscado trabajo, sí le he pedido, y ya le digo, no se me va a caer nada porque me manden a limpiar una calle, a limpiar baños, lo que sea, no se me va a caer absolutamente nada. Pero acá estamos, acá por lo menos no me dan una solución. Macarena, Alejandro te habla. Sí. Te hago una consulta. ¿Qué te dicen en desarrollo social? En desarrollo social me dijeron que bueno, le presenté la situación. Estoy yendo toda la semana para que vea que realmente necesito yo la ayuda. Fui a desarrollo social, a discapacidad de desarrollo social. Ellos me dicen como que no pueden hacer nada hasta que no tenga el papel de discapacidad. Yo les digo que si por favor pueden apurar, aunque sea los trámites de los médicos, que es lo que más necesito. Y todavía acá sigo esperando. No me dicen nada, no me dan una respuesta. ¿Y del hospital tampoco te dan respuesta? No, la del hospital, mira, que soy sincera, la del hospital me dijeron nunca, porque no es la primera vez que yo atiendo a mis hijos, nunca me habían pedido nada de su papá. Yo con su papá no tengo relación, ellos no lo ven hace como 6 años, no sabría decirle nada de él. Entonces ellos ahora me piden de que yo tengo que llevar los papeles de su papá. Cuando yo le digo, pero ¿cómo quiere que haga? Yo ni siquiera sé dónde está. Y aparte de eso, que yo le digo, o sea, soy yo su mamá, soy yo la que está a cargo y nunca me pidieron nada. ¿Por qué ahora me traban las cosas así? Macarena, ¿vos sabés qué área qué área del hospital te dice eso? ¿Cuál es el área que te dice de eso? De derivación es 1. Sí. Y arriba, que vendría a ser las oficinas de arriba, me dijeron como que tengo que esperar. O sea, a donde voy me dicen que tengo que esperar, pero yo ya voy, sin mentirte, desde el año pasado, ya hace más de un año que estoy esperando lo que sean los turnos de psicología, los turnos que me están dando. Porque encima obviamente los papeles se vencen, tuve que otra vez acercarme a pediatría, que me vuelvan a hacer el pedido otra vez, y todavía sigo esperando. Vas y venís, sin respuesta. Sí, y yo le comentaba recién que trabaja vendiendo cosas. Yo la semana pasada me acerqué a desarrollo social a pedirle que si por favor me colaboraran con harina y con aceite, que es lo más caro acá, para que yo pueda hacer mis ventas, mis pancitos, porque yo hago eso. Y me dieron 3 kilos de harina y me dijeron que no tenían aceite, que no tenían nada.
igual se lo recibí porque a mí igual me sirve, pero tampoco me dan una ayuda de ese lado como diciendo, de última, no, si yo sé la situación del trabajo que está acá. Yo también soy consciente de lo que sale un estudio hoy en día. Yo tengo que contar prácticamente con 100.000 pesos para ir a hacerle los estudios a mi hijo. Porque encima acá en Truncado no hay. Yo tendría que viajar a Caleta o Comodoro. Y yo soy consciente de eso. Pero yo así como les pedí a ellos que si no les estoy pidiendo plata, les estoy pidiendo una ayuda, ya sea que me manden a trabajar o que me den las cosas para poder yo trabajar desde acá, de mi casa, y tampoco me lo dan. Bueno, Macarena, la verdad que escuchando tu situación es bastante compleja, pero sí veo esto que vos ponés de relieve, digamos, y te escucho tu tono de voz. El tema que vos no querés que te regalen nada, veo que sos una madre joven, y que lo único que estás haciendo es pelear por el derecho de tu nene y poder resolver el problema. Lo que sí te digo es que a veces algunos piensan que cuando reciben a una persona, tanto en algún lugar del Estado, tanto en el desarrollo social como en el hospital, pareciera que uno va a pedir limosna, ¿no? Y no un derecho que nos corresponde por ser simplemente ciudadano o ser humano. Así que lo que yo sí te puedo decir, que nosotros ya tenemos el teléfono tuyo a través de nuestro equipo de trabajo. Vamos a hablar con funcionarios y funcionarias del Ministerio de Salud de la provincia. Vamos a hablar con funcionarias y funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia para resolver rápidamente este tema. Lo tenemos que resolver rápidamente, porque no es un tema de capricho y no es un tema de que uno molesta, sino un tema concreto de un niño que necesita estudios para poder salir adelante, evidentemente por su problema que actualmente tiene. Así que nosotros, Macarena, vamos a hacer todo lo posible, te vamos a estar llamando y lo vamos a resolver. Y como nos dijo nuestra gobernadora, los problemas tenemos que resolverlos. Y si no se resuelven, se tomarán medidas correspondientes con quien sea necesario. Nosotros necesitamos que nuestro pueblo o nuestra gente, cuando vaya a un ente público, no solamente que tenga el buen trato, sino que tenga la calidad de esa persona que recibe el problema de una persona, que lo pueda canalizar y que trate y buscar los mecanismos para poder resolverlo. Nosotros, desde este programa que es Línea Directa, que es un programa del gobierno, vamos a hablar con el ministerio, con los dos ministerios, para tratar de solucionar el problema que hoy vos nos estás contando a través del teléfono. ¿Te parece? Muchísimas gracias. Sí. Ya tenemos tu teléfono, Macarena, y termina el programa y nos vamos a poner en comunicación directa con el ministerio para ver cómo podemos abordar el tema rápidamente. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Macarena, te mandamos un beso grande. Un abrazo. Un abrazo. Ahí, bueno, algunos mensajes llegaron de algunos compañeros allá en Truncado, que le pasemos el teléfono, así la van a visitar. Este es en el caso de compañeros militantes, que por ahí articulan a veces. Y después, bueno, una de las referentes de desarrollo comunitario, desarrollo social local del municipio. En Pico Truncado. En Pico Truncado, también nos está escribiendo para tratar de localizarla a la compañera. Pero bueno, volvemos a este tema de por ahí falta empatía a veces, ¿no? Sí. Pero bueno. Es la empatía, Pedro. Es lo que nosotros, cuando recorremos las localidades, nos dicen. Lo que yo siempre pongo un ejemplo, por ahí es tonto para uno, pero es para las personas es puntual. Vos vas a un lugar a hacer un trámite por necesidad. Te dicen, tienen que traer esto. Vos vas, te vas a tu casa, volvés, traes. No, le falta fotocopia. Vas a buscar la fotocopia. Agarrar el documento, lo que sea, sacarle fotocopia ahí. ¿Entendés? Y esto es, no, o sea, la persona que está atrás de un escritorio
no solamente que es un trabajador del Estado, que tienen que tener empatía con su pueblo, sino también que hay funcionarios, ¿entendés? De segunda línea, tercera línea o primera línea. Que no puedes hacer ir y venir una persona que tiene un nene con problemas de autismo, ¿entendés? Que tienen que hacerse estudios, que no le dan un turno porque tienen carné hospitalario. Si hay una política pública del gobierno de la provincia, en este caso puntual, lo implementa la gobernadora, vos no podés ningunear una persona, un ser humano, porque tiene un carné hospitalario. Y priorizar lo que tienen obra social. Digamos, y todo lo que nosotros estamos viendo acá, como vos decías, la millonaria suma del resonador, todo lo que se está invirtiendo en salud, todo lo que se está haciendo, y no podemos resolver un turno. O sea, yo sé que no es el ministro de salud, no es la gobernadora de la provincia, son algunos compañeros y compañeras, funcionarios, cargos políticos, que no están entendiendo qué es lo que pasa. ¿Entendés? Sí, ahí se empaña un poco por ahí esto de la superinversión. Yo, lo que estábamos hablando de la reconstrucción del sistema de salud a nivel nacional, de todo lo que nos pasó, de cómo quedamos en el último lugar de prioridades durante el gobierno de Macri, de cómo se reconstruyó y de cómo ahora se están haciendo grandes anuncios en salud, como por ejemplo el tema del resonador, un angiógrafo que llega a Calafate, va a llegar en los próximos días un angiógrafo que es para hacer estudios complejos del corazón, el tomógrafo en Las Heras, ya está entregado, un tomógrafo en Las Heras, el resonador, bueno, que ya se entregó, si bien no se inauguró, pero ya se entregó. Después tenemos equipos de digitalización de imágenes, ecógrafos, Sí. van a llegar 4 a la Sí. provincia. Uno al hospital de Gobernador Gregores, otro al hospital San Lucas de 28 de noviembre, otro al puesto sanitario del Chaltén. Eso para hacer mamografías y demás. Bueno, importante la inversión. Importante inversión, son, Bueno. ya te digo, el número, te lo digo enseguida, 1.932 millones de pesos en equipamiento. Bueno, eso es una inversión del gobierno de la provincia para el pueblo de Santa Cruz. Ahora, En realidad es gestión con el gobierno nacional. bueno, gestión, pero son nuestros funcionarios. Sí, Van, sí, 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 gestionan las prioridades de nuestro pueblo, van, vienen, hablan con la gobernadora, informan, hacen pasillo en algún ministerio, lo recibe un ministro, Tal cual, lo es que gestión. significa la burocracia del Estado en un papel, en un trámite, se garantiza y hoy podemos palpar que se está garantizando el sistema sanitario público. Ahora, ¿no podemos resolver un turno para una madre que tiene un hijo con autismo? ¿No podemos resolver? O sea, no se entiende, eso que estoy diciendo Bueno. yo. Pero no el ministro, obviamente, menos la gobernadora. Está lejos de eso. O sea, ni el ministro. No se entiende en el hospital, en los hospitales, no se entiende. Que hay que resolver los problemas de esa gente, de esos compatriotas, de esos vecinos. No se entiende. Bueno, ahí está, por ahí esto de lo que hablábamos, por ahí, yo creo que en parte es la no concientización, la falta de O la consideración, la comodidad, Que cobro mi sueldo a fin de mes y lo que me importa es eso y listo. de estar tan seguro de que estoy ahí, de no comparar con otras provincias, de no saber que nuestro sistema de salud es un orgullo y que tenemos que apoyar, porque alrededor de este equipamiento hay trabajadores y trabajadoras. Tal cual. Que trabajadores del Estado que tienen uno de los mejores convenios colectivos de trabajo en salud. Sí. Y donde el gobierno solamente el gobierno y los sindicatos, especialmente ATE, ha garantizado derechos, sino una buena suma de dinero. Digamos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Dónde fallamos? ¿Cuál es el problema que hay? Yo no quiero repetir de vuelta lo mismo porque pareciera que somos negativos, porque aparte se enojan algunos compañeros. Esto de funcionarios que no funciona, se tiene que ir. Y no estoy hablando de los ministros, estoy hablando de los funcionarios como nosotros. Sí, sí, ¿Entendés? sí. Como Segunda, nosotros. tercera línea, Como trabajadores, O como dijo cargos Fidel, políticos. bueno, loco, si estás cansado, dejarle lugar a otro
y que asuman la responsabilidad política. ¿Cuántos compañeros y compañeras hay que están así, si se quiere el término, con muchas ganas de asumir responsabilidad y resolverla? Si estás cansado tenés que ir, no te vas a quedar sin laburo, pero haz un paso al costado. Che, estoy cansado. La verdad, yo no me banco más tener mesa entrada, no me banco más atender al público, no me banco más atender a la gente, no me banco más hacer esto. Bueno, porque siempre en las localidades el problema es Alicia Kirchner. El problema es el gobierno provincial. O sea, no nos hacemos cargo nosotros, entonces pateamos la pelota. Y nosotros sí podemos hablar con conocimiento de causa, porque nosotros no solamente que vamos a las localidades a actos, vamos a los barrios, hablamos con la gente, nos embarramos los zapatos, vamos al pueblo, hablamos, tomamos mate con la gente, compartimos las cuestiones sociales que vive nuestra gente. O sea, podemos hablar con conocimiento de causa. Por eso digo yo, no se entiende a veces todo el esfuerzo o el compromiso, más que nada que esfuerzo, el compromiso de nuestro gobierno provincial con nuestra gente. Inversiones, recorrida, formación, generar permanentemente políticas públicas a favor del pueblo. Y hay algunos que todavía están viendo la película. Tal cual. ¿Entendés? Tal cual. Y después, los medios de comunicación de la derecha, nuestros enemigos, o la oposición política en del gobierno, no hacen nada. No hacen nada. No hacen nada. ¿Cómo que no hacemos nada? Hacemos más, hacemos mucho para nuestro pueblo. El tema es que pasa esto. Andá a decirle a esta compañera o a esta señora o a esta mamá todo lo que nosotros invertimos en política pública. ¿Qué te va a decir? Sí, pero yo no tengo un turno para un fonoaudiólogo. No tengo un turno para un pediatra. Bueno, entonces eso es lo que tenemos que modificar nosotros como actores o cargos políticos, si se quiere el término. Territorio. Che, creo que estamos como para ir a un corte. ¿Te parece? Sí. Puede ser que estoy muy ¿Efusivo? efusivo. No, pues... A ver, ¿cuánto llevamos? 25 minutos. ¿Sí? ¿Vamos un cortecito? Dale. Pero me pone Tierra Santa, Coy. Si preguntan quién soy, que llevo a donde voy. Soy de donde nací, donde me voy a morir. Ok. Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hechos de barro, de ramas, de viento, de hueches de carne. El sol cae en mis brazos por la tarde. Si preguntan quién soy mi tierra, curtida de gobierno, de estafa, de guerra. Soy el hornero mostrando la sala, la vida, la muerte, la pluma y la bala. La soledad del rico, el sueño del pobre. La verdad es que el gobierno no se esconde, las huellas perdidas, el cuándo, el dónde. Ninguna dictadura va a poder borrar mi nombre. Voy al futuro y vengo de Tierra Santa. Latinoamérica no llora, canta. Tengo una sonrisa celeste y blanca. Si subo la mirada, la luna se levanta. Yo voy al futuro y vengo de Tierra Santa. Latinoamérica no llora, canta. Tengo una sonrisa celeste y blanca. Y si subo la mirada, mi cicatriz, mi historia, mi fama, mi gloria, mi pena por panas desaparecido, memoria. Van por los 4 canales, Punebas, Curicia, Chapales, al mundo le tiembla el piso por euforia. Busco la paz de Bolivia, las calles de Chile y me busco en invierno el aguardiente de Colombia. Vengo del barrio de Tango y llego al Meridiano para borrar con la mano la línea divisoria. Si preguntan quién soy, que llego a donde voy, soy de Tierra Santa. Soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa. Si preguntan quién soy, que llego a donde voy, soy de Tierra Santa. Soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa. Y si preguntan quién soy mi Tierra Santa.
Y yo vine al mundo a defender mi tierra. Soy el salvador pacífico en la guerra. Me voy a morir luchando. Estoy firme como un venezolano. Soy Atacama, Guaraní, Cochabamba, Tucano. Si quieren tirarme el país, ¡lo levantamos! Los indios construimos los imperios con las manos. Voy al futuro, vengo con mis hermanos de diferentes padres, pero no nos separamos. Soy el fuego del Caribe, un guerrero peruano. Y le doy gracias a Brasil por el aire que respiramos. A veces pierdo, a veces gano, pero no es en vano morirme por la tierra que amo. Y si los de afuera preguntan cómo me llamo, mi nombre es latino y mi apellido americano. Muchas gracias, Tiny Desk. Si no me conociste todavía, si preguntan quién soy, que llevo a dónde voy, soy de Tierra Santa. Soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa. Si preguntan quién soy, que llevo a dónde voy, soy de Tierra Santa. Soy de donde nací, donde me voy a morir, Tierra Santa. De Latinoamérica, Argentina, la Comuna 4 y el TR1 te hablan. Fue mucho mi penar andando lejos del pago, tanto correr para llegar a ningún lado. Bueno, te quedaste pensativo, reflexivo después de estos llamados. Estos llamados son como que nos ponen un poquito más sobre la tierra, ¿no? Porque arrancamos arriba y ahí, Tuki, hay que resolver los problemas. Hay que resolver, sí. Pero vamos, lo que sí, no lo hicimos en la pausa, pero podemos hablar con el ministro de Salud, con Claudio García, llamarlo al ministro, vamos a ver si nos atiende y podemos salir al aire. No solamente por estos temas, sino también para que los santacruceños y santacruceñas podamos tener más información del ministro que pueda detallar todo lo que está haciendo en términos de políticas públicas de salud nuestro gobierno. Pero sabés también, Pedro, te voy a leer algo, voy a entrar a la página del gobierno, que es santacruz.gov.ar. Algo muy importante, por eso cuando la compañera o la vecina hablaba, y hablaba de su nene con autismo y de lo que pasa, Sí. yo creo que algunos funcionarios nuestros, cuando digo funcionarios, no, vuelvo a repetir, no solamente son los ministros, sino todos los que están abajo, digamos, ¿no? Directores provinciales, jefatura, todo lo que significa cada ministerio y el armado y la estructura. A veces tienen que empezar a leer la página del gobierno, si no se entera por algún medio de comunicación, de todo el compromiso, me vuelvo a decir, para mí no es esfuerzo, de todo el compromiso que tiene nuestro gobierno, tanto nacional como provincial, con muchas cosas que tienen que ver con la vida diaria del ciudadano. Y en ese marco, la gobernadora Alicia Kirchner ayer, porque hubo un encuentro muy importante en Santa Cruz, que participó del cierre de la 46 sesión del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia. Sí, tal cual. ¿No? Sí, sí, O sea, sí, sí. Sesión del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia. Vuelvo a repetir para que escuchen los funcionarios. Sesión del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia. Y no podemos conseguir un turno para un nene de 10 años con problemas, que tiene autismo, un turno para un fonoaudiólogo porque tiene
carnet social. Bueno, ahí lo dijo Alicia, la mejor política social es la territorial. Tal cual, Y pero voy a la que decir se hace otra- con convicción. pero voy a decir otra cosa. Diga, lo que diga. Lo que dijo Alicia en ese foro. Y le instamos a todos los funcionarios, especialmente los que están en los sectores sensibles como educación y desarrollo social, que entren en la página del gobierno de la provincia y puedan leer y escuchar a Alicia de lo que dijo. Y entre unas cosas la que dijo Alicia es, esto también va para otros sectores que a veces usan, y lo voy a leer por qué. Alicia Kirchner dijo que la política pública siempre suba un escalón más. Yo creo que el Estado debe tener políticas públicas que cedan la política partidaria. Articular entre ministerios. Política de impacto. Eso dijo nuestra gobernadora en el foro de niñez, adolescencia y familia. Y es concreto lo que dijo la gobernadora. Afuera las mezquindades, afuera- adentro el equipo. Sí, pero digamos, pero esto que pasa en algunos pueblos. Sí. Digamos, si vos sos de mi palo, te doy. Si vos no sos de mi palo, andá y vení, andá y vení, andá y vení, andá y vení. O sea, ¿y a dónde está el derecho del niño? El derecho, que no le preguntamos el nombre a Macarena de su hijo, ¿dónde está el derecho de ese nene? Porque no está diciendo, che, necesito, no sé, algo extravagante. No, necesito porque me garanticen un estudio. Necesito un turno. Un turno. ¿Alguien sabe lo que significa tener un nene o una nena con autismo en una familia? ¿Alguien sabe lo que significa? ¿Alguien sabe? Excepto los padres y la familia de ese chico o chica. ¿Entendés? Entonces hay que ser más empático con la gente. No hay que hacer la gente que vaya, venga, 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 que vaya y venga. Somos un gobierno que apuesta mucho a su pueblo, Pedro, con muchas inversiones, no solamente en salud. Yo acá estoy viendo la página del gobierno. En Río Turbio, en la cuenca carbonífera, inversión. Fortalecimiento de salud, bueno, en los hospitales. El tema de la formación de los profesionales. Ándale, El internet. hospital de Río Gallegos es el primer hospital de la provincia que acredita para ser Bueno. hospital asociado a la UBA. Es decir, que vamos a poder hacer formación en el hospital, también tener residentes, formar especialistas y además acreditar la titulación, digamos. Es un paso clave en lo que es la jerarquía del hospital de Río Gallegos. Sí. También se anunció esta semana. Sí. Eh, Y mejor, y no es porque uno esté en contra del sistema del sector privado, pero a veces uno piensa que el sistema privado o la salud privada es mejor que la salud pública, digamos, y muchas veces no es así. ¿Eh? Son integrados, son Son integrados. son Pero integrales y vos vas- la salud pública acá es muy, muy fuerte, muy importante. Y, Bueno, pero sí, no sé qué iba pero se a empaña con estas cosas. Digamos, yo no quiero, vuelvo a repetir, no quiero ser negativo, pero hay que resolver los problemas. O sea, yo digo, bueno, esto es parte de nuestra autocrítica. Uno tiene que atender bien a la gente. Porque cuando una persona, ser humano, hombre o mujer, va a un lugar sensible del Estado, es porque tiene un problema y hay que abordarlo. Por eso digo yo que Alicia es clara, por eso digo yo, hay que escuchar a Alicia. Hay que escuchar. Es como cuando Cristina habla al país. Uno a veces quiere a escuchar a Cristina porque te baja línea, porque te dice hacia dónde vamos, o como que dijo, hay que agarrar el bastón del mariscal. Bueno, algunos lo agarramos, otros no lo agarran, digamos, ¿no? Es así. Es así. Y cuando habla Alicia, también baja línea, orienta, plantea hacia dónde vamos. Bueno, pero pareciera que a veces cae en saco roto algunas cosas. Y cuando nosotros estamos en una función pública, cuando vos sos funcionario del gobierno y representás al pueblo, vos tenés que escuchar a lo que saben, tenés que escuchar a lo que mandan, tenés que escuchar al que conduce, tenés que escuchar al que gobierna. En este caso, la compañera gobernadora. Y ahí tienes el lineamiento para poder avanzar. Bueno, a veces no se asume esa responsabilidad, digamos, ¿no? Pero lo que hay que empezar a trabajar fuertemente
digamos, es que los funcionarios provinciales que están en todas las localidades, como dijo Alicia, articular entre ministerios. Articular en la localidad entre ministerios, compañeros que son del Ministerio y Empresa del Estado, más las municipalidades. Hay que articular, que es la mejor forma de poder garantizar todas las políticas públicas para nuestro gobierno. Y donde el intendente que no quiere hacer eso, bueno, el pueblo lo dirá después qué hace con ese intendente. Así es, ¿No? así es. Bueno, ¿hacemos un cortecito? Hacemos un corte. Y Ya enseguida volvemos. volvemos. Pero antes, 2966 38 16 33 es la línea de comunicación de línea directa. Pueblo Gobierno. Che, sonido nativo del río, sabor a criollos azul. Acá se te hacen los dormidos y te termina la canción y te termina el partido. Secretos están de testigo, detesta mi solo el postigo. Sonido nativo del río, que se de su inmensidad va a llenar el vacío. Sonido nativo del río, saca del corazón un escalofrío. Sonido nativo del río, va a llenar el vacío. Sonido nativo del río, sonido nativo del río. Hermano, decime a vos cómo te fue en la aventura de llevar afuera la bandera, los colores, la cultura. Hermano, decime a vos cómo te fue en el desafío de llevar por las aguas saladas que tiene este mundo, el dulce de este río. Vos sabés, estoy hace 10 en esta misión y falta un montón, lo sé, pero me asienta más toda la presión y lo hago por la cara que tuvieron del bendito día cero, acá metiéndole pasión. Sin importar si fue barato o cara, la jugada de llevar afuera esta generación, dejando el alma en cada oración. Easy, amigo, te pido, me des un momento. A veces el tempo se me pone lento y entonces te cuento que yo también vengo de ese mismo río, lo nuestro, lo tuyo, lo mío. Te juro, me río porque estando lejos lo nuevo y lo viejo se vuelven espejo. Orilla que brilla en la grilla de un río de plata marrón y en el corazón un faro encendido que siempre ilumina con rima y razón a eso que está vivo. Me siento y respiro. Sonido nativo del río. Sonido nativo del río, que se de su inmensidad va a llenar el vacío. Sonido nativo del río, saca del corazón un escalofrío. Sonido nativo del río, va a llenar el vacío. Sonido nativo del río, sonido nativo del río. Dentro de mi cuerpo y de mi alma llevo marcas que señalan un lugar. Saca del corazón un escalofrío. Sonido nativo del río. 808 me retumban en el bolso, está pitando viola, mango, bandoneón y distorsión. Y aquí está mi corazón. Sur y en la ribera alguien me espera, donde el río llega siempre y besa al mar. Saca del corazón un escalofrío. Sonido nativo del río. Algo suena desde lejos, que no es nuevo, que no es viejo. No es antiguo ni moderno, pero es nuestro y es eterno. Sonido, el sonido de lo nuestro. Sonido nativo de lo tuyo, de lo mío. Sonido nativo del río. Sonido nativo del río.
Bueno, seguimos en línea directa, contacto del gobierno de la provincia con su pueblo. Bueno, tenemos información importante, tenemos que ser sinceros. Ahí debido al caso de la compañera Macarena que ha expresado en el bloque anterior, ahí ya se han comunicado con nosotros funcionarios del desarrollo social de Pico Truncado, donde ya van a abordar la problemática. Algo ya tenían conocimiento, algo ya sabían de la familia, así que se van a poner a trabajar, ya van a contactar con Macarena, así que Macarena, si estás escuchando, ahí te van a contactar para ir resolviendo los problemas que vos has anunciado en este programa a través de abordaje territorial. Así que, bueno, si Dios quiere y todo sale bien, la solución va a estar en camino y rápidamente para que tu nene de 10 años pueda acceder a hacerse los estudios y obviamente atacar la cuestión social que vos planteabas hoy. Así que bueno, eso es un dato importante. Para eso sirve este espacio, para poder resolver. Y queda claro, Pedro, que hay funcionarios que funcionan, ¿no? Tal cual. Escucharon Tal cual. el programa, la problemática y rápidamente van a atacar el problema, si se quiere el término, de Macarena. Así que importante porque, bueno, vos has recibido el mensaje de la compañera funcionaria y a partir de ahí se va a poder solucionar. Así que, bueno, algo importante. Algo importante, sí, en realidad estaban en conocimiento el área territorial del municipio. Y bueno, esto lo van a abordar al caso. No vamos a dar mayores detalles porque tampoco Tal cual. corresponde que demos tanto detalle sobre cuestiones personales y privadas. Pero sí que se están comunicando Ocupando. con ella y ocupando. Bueno, bien. Y esa es la idea. Esa es la idea. Así que me parece espectacular. Acercando el territorio, gobierno, pueblo-gobierno, Pueblo, tratando gobierno. de... Un granito más, tampoco vamos a cambiar el mundo. Pero ahí, acercando un poco lo que está por ahí un poco separado. Hay un mensaje. A ver. Vecina de 700 lotes, de 28 de noviembre. Quería agradecer por lo que están haciendo. Por la, A ver. y tenemos un llamado igual, Julia, 28 de noviembre. Ver la necesidad por los vecinos sin internas políticas y que durante el año no les conocemos la cara y no están enterados de cada necesidad de los vecinos. Quería agregar también que hubo un grupo de mujeres que supuestamente era para ayudarnos. Faltan puntos y comas, ¿no? Porque muchas somos madres solteras y fuimos engañadas prometiéndonos trabajo estable. La idea es que las cosas se hagan humildemente, sin que quieran figurar. Bueno, ningún funcionario puede prometer nada, y más si no lo va a cumplir. Nadie puede prometer nada si no lo va a cumplir. Es una premisa. Tenemos llamado telefónico, Pedro. Sí. Julia de 28 de noviembre. Sospecho que puede ser Julia del SIC, pero SIC. puede ser otra Julia. Tal cual, hay muchas Julias. Julia, ¿cómo andás? Bien, hola, buenos días. Es Julia. Sí, Julia de 28 de noviembre del SIC de 28. ¿Cómo andamos? Mi llamada es porque hoy tengo una alegría muy grande y estoy muy contenta, muy feliz. Y bueno, y agradecer a Alejandro Garzón que cumplió con su palabra. Todo lo que me dijo lo cumplió y estoy muy agradecida. Y bueno, también quiero agradecer a Roberto Bucarey porque él me vino un día a hacer un trámite y me dijo, estás más sola, y vino y cumplió también con todo lo que me prometió. Y a la vez quiero agradecer, ¿no es cierto?, a Roberto porque hoy apareció temprano con todos los chicos de Josefina, con Maxi Herrera, con de la Josefina y Robertito también, y entonces quiero agradecerle a Roberto Acosta, ¿no es cierto?, también que él está acá, agradecerles públicamente, ¿no es cierto?, porque la verdad que si no hubiera sido por Alejandro, hubiéramos seguido con la cara sucia, porque yo le digo, uy, qué cara sucia que tenés. Y también el agradecimiento a Santana, a Lucas Burgo, Isabel Gatica,
Alejandro, por el tema del carbón, que gracias a Dios los vecinos ya están con el carbón y ya también me dijeron, bueno, que ya para el mes que viene ya va a estar listo también, antes que empiece el invierno, poder desparramar de vuelta el carbón. Los vecinos están muy agradecidos, Alejandro, porque cumplieron con lo que hicieron. La verdad que para mí es una alegría muy grande, ya que muchas veces pedí ayuda y no me la dieron. Fui a los concejales, solamente cuento con el apoyo de Santana, de Isabel y Lavie, el señor Lavie también, Horacio Lavie, también me han ayudado mucho, ¿no es cierto? Son contados con los dedos. Y también Carmen Mariscal, todo eso que siempre están conmigo. Y es una alegría hoy ver, sí que está pintado, me llena de alegría, a pensar que muchas veces pedí ayuda, no solamente a los concejales, sino hay cargos políticos acá, que se tendrían que acercar y decir, porque los cargos políticos son que representan a la provincia, el diputado por el pueblo, servicios públicos, todo eso, siempre tendrían que estar dándose una vuelta por el SIC, aunque no les guste mi cara, esto es una institución provincial y tenemos que trabajar todos por la misma causa. Así que eso es lo que yo les quería decir, que estoy muy feliz, muy contenta por el apoyo de Alejandro Garzón, que se acercó y bueno, que me está dando una mano tremenda, y a toda la gente que trabaja con él. Bueno, muchas gracias, Julia. Obviamente nosotros estuvimos ya 2 o 3 veces. Obviamente el trabajo que haces vos en el SIC es muy importante y clave para la localidad de 28 de noviembre, para la cuenca. Sabemos que sos una referente social, sabemos que te tienen mucho respeto, no solo en la localidad, sino también en la provincia. Y nosotros y nosotras nos acercamos también para poner ahí un poco quizás un poco de presencia del gobierno de la provincia. Y básicamente esto es una acción que se resume en la gobernadora, que es la que por ahí manda o delinea las acciones. Y Alejandro, en conjunto con este programa, que también es político y es una política pública más del gobierno, y que es escuchar a la gente y poder resolver, ahí accionamos. Pero nosotros nos vimos bastante sorprendidos por el orden, la prolijidad y el accionar que tiene el SIC. La buena onda. Y la buena onda, la buena vibra. Así que es recíproco, Julia. Y ahí estaremos seguramente en breve. Sabemos que estás todo el tiempo laburando con los vecinos y las vecinas, y por eso nos instalamos ahí nosotros también. Sí, sí, el SIC se está pintando en estos momentos, se está pintando, No sabía, ¿no así sabía? que eso es una gran cosa. Y bueno, nosotros estos días estuvo en el hospital, tuvieron la inauguración de un mural. Y la verdad que me sentí media incómoda porque nosotros en pandemia trabajamos cualquier cantidad, no se cerró el SIC en pandemia, abrimos un telecenter directamente de acá del SIC que tuvimos con los vecinos que estaban constantemente, tuvimos un tráiler en la terminal donde la gente de acá estuvo haciendo los hisopados. Y tenemos gente que trabajó muchísimo en la pandemia. Y bueno, no los vi en las fotos, como Emilce, como Chacón, como la doctora Quintero. Nosotros sí fuimos invitados, pero la licenciada Mariscal, que estuvo al frente de ese proyecto, ¿no es cierto? Todo eso a veces duele. Pero bueno, Dios siempre está con nosotros y nos está ayudando. Hoy no saben la alegría que tengo de ver el SIC que se está pintando. Y les agradezco a Alejandro, le agradezco a ustedes, le agradezco a Roberto Bucarey que se haya acercado y me esté dando una mano tan grande como la gente de Josefina, a Roberto Acosta, a Maxi Herrera,
¿no es cierto? A todos ellos. Así que bueno, muchas gracias por todo y bueno, ahora les tengo que dar de comer también, porque no es solamente Apa. trabajo. Muy bien, muy bien. Gracias, Julia, por llamar. Y bueno, acá estamos a disposición, como siempre. Bueno, ustedes ya saben que cuando tengan que venir, siempre en cuando sea para trabajar con los vecinos, las puertas del SIC están abiertas. Así que le agradezco porque el Día Internacional de la Mujer hice un té bingo y fue todo, ¿no es cierto?, a honores, porque la verdad que fue todo comunitario, todo donaciones. Y ahí estuvo Alejandro, estuvo usted, bueno, estuvieron los chicos que donaron la harina, las cosas que mandaron para acá. La verdad que para los premios también, la Vie Santana, Isabel Gatica, todo eso que estuvimos todo el día trabajando, pero con una alegría la gente, más de 80 mujeres, y que no se querían ir y eran las 11:15 de la noche y bueno, seguíamos trabajando. Eso creo que es contención y todo. Hoy vino el doctor Anselmo porque estamos con el tema de la huerta comunitaria, armando los proyectos, así que seguimos trabajando. Bien. Muchas gracias a ustedes por escucharme y un beso grande para todos. Gracias, Un Julia. beso grande, Y Julia. nos vemos la próxima. Con razón Bueno. ayer. ¿Ves vos que tirás tanta pálida? No, yo no tiro Acá tanta calidad. tenés una buena. No, está bien eso. Con razón ayer me dijeron los compañeros, mañana va a tener una sorpresa, me dijeron. Y viste que uno anda siempre con 1000 cosas a la vez y no presta atención. Y acá me acaban de mandar fotos. Mandáselas a Nicolás, así las va pasando después, se las va mostrando a la gente. Bueno, fotos que los compañeros están pintando el SIC, y me dijeron, esa es la sorpresa que te queríamos dar. Bueno, esto es. Y la organización vence al tiempo. Tal Y eso cual. es lo que pregonamos y pregonan todo el tiempo nuestra dirigencia, ¿no? Incluso la expresidenta, insta a que nos organicemos, insta a que agarremos el bastón de mariscal, como vos decís también. Bueno, el papel de las organizaciones en la participación política y en la transformación real, ¿no? Y en este caso, bueno, los pibes y las pibas pintando un SIC, digamos, sin cobrar nada, como acto y acción solidaria. Me parece que ahí hay un punto importante a recuperar. Tal cual. Y estamos en eso. Eso es lo importante. Siguen mandando fotos los compañeros y videos. Muy bien. Bueno, hacemos una pausa, Dale. ¿te parece? Dale. Y ya volvemos con más línea directa por la gerencia territorial.
quiere cantar lo que muy dentro no sienta. Cuando lo quiere escuchar, entra en mi pago sin golpear. La vida me han prestado y tengo que devolver. Cuando el creador me llame para la entrega, que mis huesos de cristal abonen mi suelo natal. Para bailar la banda, para bailar la Tiren, aspiren, respiren, miren que no se retiren. Quieren que los elimine, minimizando su flow. Si quieren fama, camine, pasen, normal que fracasen, pasen, que yo les dé clase. Paradoja de que soy eso, solo soluciono con rima, conmociono con cada palabra que acciono. Quieren jugarme, mi friend, y ven cómo no me pueden frenar. Porque en un acto solo parto impacto, rima sin cesar. Dije que estoy triste y se acabó. La mano arriba suena, pero en la realidad no la dejo nunca. Hey, nay, nay, nay. Tantas veces voces escuché, hey, yeah, diciendo que mi alma anda moribunda. Pero no vas a comprenderme, nena, quién soy. El par la serenata, vela por Dios, qué bien que me queda esta mierda. Me doy el gusto de fluir, la entienda, me voy lejos de lo que me hace mal. Voy muy lejos por recuerdos divididos sin par. Decidido a que tu diario preferido leas. Más de 120 artículos enseñándote a amar. Segunda edición del disco, quitan litros de rap. Con el micro en la mano, la atención vengo a robar. Desde que empecé la ronda no paro de enrolar. Sin fin, este pie no paro de rimar. Con mi rima fina, vida en firma, fin de brindar. Porque existe un referente diferente mental que te trae un flow monstruoso libremente en verdad. Y que quiero las manos arriba. Más jamás muere noche en tu día. Mata faca voy a tirar sin errar, sin pensar, ni siquiera entrar con filosofía. Yo ya no pacto con nadie, yeah. Representando Buenos Aires. Más jamás muere suena. Más jamás muere suena. Ya me gritaron 1000 veces que me regrese a mi tierra, porque aquí no quepo yo. Quiero recordarle al gringo, yo no crucé la frontera me cruzó. América nació libre, el hombre la dividió. Ellos pintaron la raya para que yo la brincara y me llaman invasor. Es un error bien marcado, nos quitaron 8 estados. Bien, Julia, ¿no? Julia Baldovino. Julia Baldovino, muy bien, muy bien. Ahí queremos informar que estuvimos en comunicación con el ministro de Salud, Claudio García, está en una actividad muy importante y va a tratar de terminar lo más rápido posible para poder salir al aire y darnos más detalles, profundizar sobre toda la inversión que está haciendo el gobierno provincial junto al gobierno nacional para el pueblo de Santa Cruz. Así que bueno, bien, el ministro atendiendo, estamos articulando. Hay mucha información, el tema de salud que te decía, que también se viene la ampliación de la red de atención, diferentes nodos que se van a ir inaugurando en diferentes localidades. Después ambulancias, 16 ambulancias para nuestra provincia, que a lo largo del 2023 hay algunas que ya se entregaron. Sí. Y otras se van a entregar durante este periodo en Truncado, Caleta, Gregores. Muy bien. Ambulancias para traslados y para urgencias. Estamos con Mateo. Mateo Brunetti es un estudiante, un compañero de la provincia de Santa Cruz, que está en Casa Santa Cruz, y es estudiante, parte también de la participación política, y de la Mesa de Estudiantes Santacruceñas en Córdoba y Buenos Aires. Muy Así bien. que lo saludamos a Mateo, bienvenido, ya ha estado en la radio.
Bienvenido, Mateo. Te saluda Alejandro Garzón y Pedro Silva. Bueno, muy buenas tardes para ustedes y para toda la audiencia. Bueno, gracias, Mateo. Contanos, queríamos saber un poquito de esto de nuestros estudiantes, nuestros santacruceños en Casa Santa Cruz, también en Córdoba, el trabajo que hacen esos, también en La Plata, ¿no? Esos lugares para también el desarraigo de nuestros pibes. Bueno, la verdad es que es un trabajo que comenzó, depende del lugar que hablemos, ¿no? La Plata es un lugar histórico, nuestro propio Néstor Kirchner estuvo muy presente en el Centro de Estudiantes de La Plata, y luego, bueno, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un poco más reciente, con idas y vueltas, pero es muy importante esto que mencionabas recién vos sobre la cuestión del desarraigo, y que además al desarraigo hay que sumarle que somos pibes y pibas básicamente estudiantes, ¿no? Que el estudiar te lleva mucho tiempo, y más cuando somos pibes y pibas que tal vez muchos y muchas están solos acá en Buenos Aires, en La Plata. Córdoba, bueno, es una instancia que estamos trabajando a partir de este año con distintas propuestas. La verdad que es un terreno bastante fértil al momento, pero sí ha afianzado lo que es Buenos Aires y La Plata. Y básicamente somos un grupo de santacruceños y santacruceñas que entendemos que estar lejos de nuestra provincia no nos prohíbe de pensar distintas políticas públicas que nos permitan sentirnos más cerca, ¿verdad? Uh-huh. Muchas veces venirse a vivir aquí para estudiar, estar de paso, ¿no? Como decimos nosotros y nosotras, porque nuestro principal faro, punto, hincapié, es que los estudiantes puedan finalizar sus estudios y volver a nuestra querida Santa Cruz, que eso es lo más importante y es como la política más fina y a la que apuntamos. Pero Bien. en el mientras tanto, en el estar tan lejos de Santa Cruz, tenemos que pensar distintas líneas de trabajo que hagan que los chicos y las chicas se sientan que están parte, ¿no? de su provincia. Y es en ese sentido que tanto en La Plata como en Buenos Aires, en principio, por ahora, tenemos dos espacios de contención muy grandes, como son el espacio dentro de la propia Casa de Santa Cruz, que inauguramos a finales del año pasado, ¿no? Por iniciativas del presidente de la Casa, Andrés Lablunda, y luego tenemos el espacio de Juventudes de La Plata, que es como la joyita de todo, porque es un espacio absolutamente destinado para los y las pibes santacruceños y santacruceñas que están en La Plata, Sí. con una estructura de centro de estudiantes, ¿no? Que es lo que más nos gusta. Uh-huh. Mateo, vos sos de Deseado, ¿no? Así es, yo soy de Puerto Deseado, sí. Bien. ¿Y cómo ves la realidad? Hoy charlábamos un poco también, nosotros insistimos en el tema de, por ahí, la atención del laburo de los cargos políticos, del laburo de los funcionarios y funcionarias, como también dijo nuestra expresidenta. Hablábamos un poco de eso y de fortalecer un poco nosotros mismos en la atención, en la empatía. Es un poco en lo que nosotros por ahí estamos insistiendo desde el programa hacia adentro, ¿no? ¿Vos cómo ves el tema del trabajo nuestro con la gente y en el caso, bueno, obviamente lo que te toca a vos? Bueno, yo creo que siempre es necesario mejorar, ¿no? Por más que la puntuación sea un 10, siempre es necesario seguir mejorando. Uh-huh. En cuanto a las juventudes, nosotros estuvimos por mucho tiempo muy romantizados y hasta incluso olvidados. Si había que hablar de jóvenes en la provincia de Santa Cruz, era únicamente para destinarlos a una política social que la felicito, la aplaudo y la milito, como puede ser un club de barrio o una murga. Y resulta que ya hace varios años en nuestra provincia, la romantización de la juventud de santacruceña dejó de estar de lado para pasar a tener una juventud activa en la política social, productiva, del desarrollo, económica de nuestra provincia. Es en ese sentido que en estas líneas que tenemos en Buenos Aires y en La Plata, los pibes y las pibas tenemos la oportunidad de decir, bueno, creemos que esto se puede mejorar, creemos que esto lo podemos volver a reactivar,
Un claro ejemplo fue nuestra lucha, y que lo hemos conseguido porque entendemos que en Alicia tenemos una aliada, que siempre fue una aliada de los pibes y las pibas, la conocemos muy bien muchos y muchas que fuimos presidentes del Centro de Estudiantes de Secundaria de nuestra provincia cuando ella era ministra de Desarrollo Social de la Nación, que fue, por ejemplo, volver a conseguir el descuento en los pasajes terrestres de colectivo. Claro. Nosotros y nosotras durante mucho tiempo solicitamos que esta política vuelva a estar en funcionamiento, y digo, hoy es una realidad que los pibes y las pibas pueden acceder a un 70% de descuento en su pasaje para volver a su casa, a su tierra, Santa Cruz, y luego para volver a sus estudios, y que no solamente es ese 70% de descuento, sino que se le suma el 50% de descuento en los pasajes internos terrestres. Y eso es la clara articulación que hay entre Juventud y su gobierno, que muchas veces deja de ser una línea entre Juventud y gobierno para pasar a ser esa organización mancomunada que tanto nos gusta a nosotros y a nosotras, donde no hay distinciones, sino que somos santacruceños y santacruceñas, que no importa el lugar que ocupamos, sino que lo que más nos interesa es el bien de Santa Cruz. Porque muchas veces se utiliza la juventud con discursos electoralistas. Yo nunca me voy a olvidar de a cuántos pibes y pibas les prometieron, un cierto actual senador les prometió trabajo en ciertas represas, que esos trabajos nunca llegaron, sí. o en zona norte, en cuanto a cuestiones del agua. Bueno, esas cosas nunca llegaron. Entonces, a mí me parece que nosotros no tragamos vidrio, queremos profundamente a Santa Cruz y consideramos que nuestro granito de arena, que es ser futuros profesionales, es poder invertirlo en nuestra provincia. Pero también entendemos que nuestra provincia nos tiene que dar oportunidades para crecer, para volver y desarrollarnos, ¿no? Y es en ese sentido en el cual estamos trabajando con el Estado de Santa Cruz. Bien, Mateo. Bueno, gracias por tu comunicación, obviamente siempre a disposición, y es un placer siempre escucharte. No, por favor, déjenme comentarles que Sí. estamos haciendo las juntadas santacruceñas en La Plata, que casualmente hoy es la segunda juntada santacruceña en La Plata. Ajá. Yo a los pibes y las pibas, o a los padres de los pibes que nos están escuchando, sepan que en Instagram está el Centro de Estudiantes Santacruceños en La Plata, que nos sigan ahí. Digo, ahí está el compañero Rodrigo Marín, que es actual presidente del Centro de Estudiantes, la compañera María Cristina Stan, que es la vicepresidenta. Son dos santacruceños que trabajan incansablemente en La Plata para nuestros pibes, y que hoy, bueno, es la segunda juntada de las montones de juntadas que hacen en el año. Y por supuesto también para los que están en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sigan a esa misma página, Centro de Estudiantes Santacruceños en La Plata, que de ahí compartimos las actividades que hacemos en los dos territorios, y que, bueno, esperamos que muy prontamente podamos abrir un espacio de contención y de organización también en Córdoba, que actualmente lo estamos manejando desde La Plata y Buenos Aires. Muchas gracias, Mateo. No, por favor, a ustedes. Con qué pasión habla, ¿no? Sí, tremendo. Tremendo, Eso Mateo. me quedó impactado, digamos. La pasión por tu tierra, la pasión por lo que somos. Y ¿Te cuando emocionó? Sí, cuando vos estás fuera de Santa Cruz, es como que... Sí, hay algo que se rompe ahí, Claro. que el tema- falta. El tema de la tierra. Y esa pasión tendríamos que tener muchos, Ujú. ¿no? A la hora de defender Santa Cruz, a la hora de defender una política pública, a la hora de atender un vecino, ¿no? Esa pasión. Querer a tu tierra, querer donde estás, sentirte importante de lo que representás. Así que bueno, es importante. La verdad, te felicito, Mateo, si estás escuchando. La verdad que motiva y entusiasma, ¿no? Tal cual. Es como esto, con lo que pasó el fin de semana en Caleta con el tema de las compañeras mujeres. No solamente el tema que las mujeres mueven el mundo, sino lo que pasó el 8M, digamos, ¿no? Ujú. Que en Caleta Olivia, por la información que estamos teniendo, hace mucho que no se hacía una marcha donde las compañeras mayoritariamente y disidencias se mostraban, se movilizaban, Ujú. en el marco de un paro internacional De la mujer trabajadora. de la mujer trabajadora, digamos, ¿no? Y algunos todavía siguen pensando que el Día de la Mujer tienen que regalarle una plancha, una ropa a las mujeres. Todavía sigue pasando eso. Yo me acuerdo cuando era chico,
era esto, llegaba el día de la mujer, pues le regalábamos una plancha, lavarropa o algo a la mujer, o sea, para que siga trabajando, digamos, nunca un reconocimiento como mujer. Por eso digo que se ha avanzado muchísimo. Pero falta. Sí, falta todavía. Falta mucho para adentro, ¿no? Para nuestras organizaciones, Sí, nuestros nosotros sectores mismos políticos, también. Nosotros mismos, Pedro, acá en la gerencia territorial, acá mismo, en esta mesa. en esa mesa, obviamente. Yo escuchaba a la compañera ministro Agustina Mora de los cuidados. Mi compañero se fue a Caleta no solamente a marchar, sino parte del equipo de AMA a trabajar por todo lo que va a ser la jornada de sábado y domingo con Las Mujeres Mueven el Mundo. Y yo tuve una semana con Camilo, que es mi hijo, digamos, y ahí vos te das cuenta, por más que a veces cuesta hacer el clic, te das cuenta el trabajo, Sí. ¿no? De bañarlo, llevarlo al jardín, de darle de comer, de jugar, de sacarlo a pasear, o sea, todo lo que significa lo que hacen por ahí. Las compañeras mujeres que se prohíben, no sé si la palabra prohíben, pero digamos de hacer actividad política, social, deportiva, lo que significa el tema del rol de los cuidados, digamos. Ahí me pasa, digamos, es complejo, a veces uno lo dice de la boca para afuera, pero a la hora de ejercerlo, de hacerlo, te cuesta mucho. Es complejo. Digamos, te cuesta mucho. Porque venimos cruzados por un sistema, obviamente, que pone al hombre en un lugar y a la mujer en otro. Y nosotros nos cuesta mucho salirnos de esa crianza patriarcal que hemos tenido, en donde el hombre era el que salía a trabajar y la mujer era la que se quedaba en la casa. Y todos esos reflejos nos van quedando en nuestro quehacer. Así que, sí, es un laburo interno permanente, te diría casi una introspección permanente de nosotros mismos sobre cómo accionar ante cada situación. Y ya el tema de los cuidados, bueno, es una práctica en la que si vas equilibrando, te empezás a poner en el lugar, empezás a ver y a reconocer. Claramente que falta mucho. Pero bueno, la marcha en Caleta fue muy importante, fue una de las más grandes de los últimos años. Sí. Y marcharon, yo calculo que cerca de entre 500 y 600 compañeras mujeres. Digamos, Tal cual. ¿no? Y también varones que participaron, Sí. digamos. Porque si no pareciera que solamente es de mujer. Digamos, que son las protagonistas en este tiempo, digamos. Y la verdad que es esto, ¿no? Y lo que hablaba la ministro, o lo que venimos viendo en el país, el ataque permanentemente a Cristina, y si vos escuchás en el murmullo popular, en el murmullo, ¿por qué también se le ataca permanentemente? No solamente porque garantizó derechos al pueblo, no solamente porque se para de mano a los grupos económicos, no solamente porque tiene una visión de país y del mundo, y no porque también porque por la participación que genera ella popular en su motivación, sino por ser mujer. Tal cual. ¿No? O sea, hay sectores o hay hombres que no se bancan que las mujeres conduzcan. Tal cual. ¿No? Sí. Eso pasa en mi sindicato. Sí. En mi sindicato hay compañeros y compañeras también que no se bancan que conduzcan mujeres. Por eso es la guerra que hay permanentemente, ¿no? Y por eso quisieron matar a Cristina. Porque también instalan el odio, instalan la mentira, instalan el desprecio, ¿no? Que algunos personajes... mejor me voy a callar porque si no vamos a terminar mal. Pero digamos, esto es lo que pasa. El desprecio hacia la mujer dirigente. Sí. El desprecio hacia la mujer militante, ¿no? Es eso. Todo el tiempo te bajan el precio, todo el tiempo te hablan mal, todo el tiempo vos sos el enemigo, todo el tiempo el odio permanentemente. Y eso sé que yo sé que se va a terminar. Digamos, hay que militar mucho, hay que concientizar mucho. Hay que formarse y autoformarse, creo que eso Tal es cual. fundamental. Hay que formar en nuevas masculinidades, hay Sí. que trabajar mucho sobre eso, porque sí sigue siendo desequilibrado el poder, sobre todo en nuestras organizaciones, por más que lo maquillemos a veces, falta un montón. Es una buena posibilidad también de reflexión el 24 de marzo, estamos 40 años de democracia. Sí. Santa Cruz viene marchando hace muchos años y este 24 no va a ser la excepción. Y también hay que decir a los jóvenes que acá en Santa Cruz también hubieron desaparecidos en la dictadura militar. Hubieron Exactamente. jóvenes
hombres y mujeres desaparecidos en Santa Cruz, porque pareciera que en Santa Cruz pasó nada. Santa Cruz En no fue ajena. No fue ajena Ujú. al genocidio, no fue ajena a todo lo que pasó el 24 de marzo por adelante. Y ahí vos nombrabas lo de la vicepresidenta, que digo, ¿no? Que me parece que es un fenómeno cultural esto de cómo nos olvidamos rápido de lo que pasó, de que le pusieron una pistola en la cabeza a la vicepresidenta hace apenas 8 meses o 9 meses, poniendo en jaque el sistema democrático en Argentina, porque ¿qué hubiera pasado, no? Y hoy es como que quedó allá. Y ya el discurso lo ganaron de vuelta los medios hegemónicos. Y ya el discurso es otra vez Cristina procesada. Tal cual, digamos. tal cual. Y es eso. Y nadie habla de otra cosa. Y nadie hace alusión al procesamiento de sectores económicos vinculados al intento de magnicidio de... Tal cual. de Cristina. O esto, Pedro, que hablamos anteriormente con el sistema de salud. El negocio y las ganancias que tuvieron empresas privadas, digamos, o grandes grupos económicos, las ganancias que tuvieron en la pandemia. Ujú. ¿Entendés? Y todavía quieren más, y más, y más, y más, y más. Digamos, no les va a alcanzar la vida para gastar lo que han ganado, lo que han ganado durante años. Digamos, ¿no? No les va a... Y cuando vos te morís, te va sin nada. ¿Entendés? Sí, sí. Es eso, son muy avarientos, digamos, ¿no? Ujú. Y siempre perjudicando al pueblo, digamos, es eso. El tema es que tiene que haber un contrapoder. Claro. Digamos, hay que seguir organizando a los trabajadores y trabajadoras. O este discurso de que somos todos iguales, de que no hay que organizarse, que yo resuelvo solo, que yo resuelvo con mi jefe, que yo resuelvo... No, hay que apostar a la organización sindical, hay que apostar a la participación política, hay que seguir apostando esto que algunos, como me pasaba a mí a veces, pero hoy ya uno va cambiando su cabeza y queda claro el poder el poder político que van construyendo las mujeres durante muchísimos años, digamos, o esto que yo le iba a decir a la ministra, que después se me fue. Vos ves los encuentros de mujeres cuando se juntan, más allá del debate político y la profundidad del debate político, esto de abrazarse, de darse un beso, de ser respetuoso, de bancarse, digamos, lo que no somos capaces de hacer nosotros, digamos, ¿entendés? Digamos, lo que significa la buena onda y lo que pasa en un encuentro de mujeres cuando debaten también política y también debaten qué tipo de país, provincia queremos también, digamos, ¿no? Y algunos tontos piensan que el feminismo no solamente que es una moda, sino que el feminismo es algo de, bueno, es una cuestión de mujeres. No, el feminismo vino para transformar. Yo, como dirigente sindical, en su momento, hace 15 años atrás, resolvimos en un encuentro donde participaron cerca de 50 dirigentes en toda la provincia que ATE tenía que ser feminista. Y algunos se rieron. Algunos decían, ¿qué? ¿Ahora van a andar todos los varones con pollera? O sea, ¿entendés? Ahora los varones se van a maquillar. O sea, no entienden. Como no entienden algunos dirigentes todavía ahora. Ujú. ¿No? Que cuestionan el 8M, que subestiman el 8M, que subestiman a las mujeres, digamos, y es así. Por eso digo yo, uno también está en lo que me pasa, y vuelvo a repetir, y el tema de los cuidados. Uno sabe que es así, sabe que tiene que quede a dos, pero a la hora de ejercerlo cuesta mucho. Cuesta. En la práctica cuesta. Cuesta. En lo discursivo por ahí es más fácil. Más fácil, pero cuesta. Pero ¿entendés? cuesta. Y estamos en ese proceso, pero digamos, yo creo que no sé si hay que digamos, adelantarse tan, pero hay que profundizar el debate. Y ahí, Pedro, esto está bueno que también haya salido la ministra, porque me acaban de mandar mensaje compañeras de organizaciones sociales de Pico Truncado, que sería importante debido a hechos que han habido de compañeras mujeres sobre violencia, de hacer una jornada en Pico Truncado en esas organizaciones sociales sobre formativas Sí. sobre el tema de la violencia hacia la mujer y todo lo que se Yo pueda pensé lo mismo hoy cuando realizar. estábamos hablando, ¿eh? Bueno, por ahí mandaron mensaje. Espectacular. Así que los compañeros, así que bueno, vamos a hablar con la ministra para ver si podemos hacer alguna jornada en Caleta, en organizaciones, perdón, en Pico Truncado, en organizaciones sociales territoriales en esa localidad. Así que bueno, en cuenta que lo bueno que sirven los disparadores. Sí. Sirven, a veces pareciera que... Nosotros suspendimos el programa Tal cual, el fin de semana pasado. el fin de semana pasado porque
Era la No prioridad. estoy diciendo que nosotros dimos el protagonismo, sino que correspondía que por ahí salgamos un poco de foco. El 11 de marzo se realizó el plenario Lucha y Vuelve. Digo, para recordar un poco, Está para bien. organizar la lucha contra la proscripción de Cristina y varios plenarios que se van dando a lo largo y ancho del país en esa batalla. También lo que decías vos del Consejo Federal de Niñez de Río Gallegos, que se cerró ayer con la presencia de la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, y también con la presencia de Belén García, ministra de Desarrollo Social de la provincia. Te estoy tirando algunos tips, no sé si me ibas a decir algo, pero también para recordar. Bueno, un paracaidista que anunció su precandidatura a gobernador por Santa Cruz, Marquich, el del programa, que no sé, digamos, raro. Todo sirve para juntar votos, ¿eh? Todo O sea, suma, decís vos. no importa el pueblo, subamos voto porque hay que... Sí, no importa Tal cual. si conoces la provincia. Tal digamos. cual, tal cual. En Este- teoría la conoce, si estuvo recorriendo muchos años, Bueno, ¿no? Pero... Bueno. son opiniones. dejémoslo ahí. ¿Qué tenés? ¿Tenés algo? No, ¿No? ya son las 13:20 horas, 15 horas, 2 horas 20. 2:20. ¿Qué vamos a hacer el sábado? El sábado que viene, ¿Lo vas a tirar? sí, lo vamos a tirar. Bueno. El sábado que viene vamos a estar en mi pueblo, ¿Y cuál es tu pueblo? Caleta Olivia. Caleta. Bien. Yo, Por eso decíamos lo del mar, lo de la playa al principio del programa. tal cual. Yo te digo, yo nací en Río Gallegos. A los 5 años mis padres se fueron a Caleta Olivia. Bien. O sea, más allá de tener pertenencia, haber nacido en la capital, mi pueblo, ¿De qué barrio? ¿Dónde te criaste? ¿En qué el barrio? barrio de Abril. El barrio de Abril, apenas entrar a Caleta viniendo del sur, en ese barrio. Un barrio interesante, ¿no? Un barrio bien popular, un barrio de obreros, un barrio bien que lo hizo en su momento cuando Porcheri era gobernador, Ujú. ese barrio. O sea que nos vamos para Caleta. Nos vamos a Caleta Olivia. La intención es hacer este programa en un barrio, Perfecto, como debe ser. como debe ser. Tenemos que tener ahí ver cómo es la conexión a internet, porque mayoritariamente salimos por internet, nosotros a través de las redes sociales, a través del canal, YouTube. Así que la idea es hacer este programa en un barrio donde el pueblo sea protagonista, donde el pueblo diga los problemas que tiene, pero también soluciones, también sus sueños, en una ciudad que es la puerta grande a los hielos eternos, como dice mi viejo, y que es la primera ciudad de Santa Cruz cuando vos entras por la ruta nacional número 3. Así que la tierra del Gorosito, la tierra del petróleo, como dice una vez un gran pionero de Caleta Olivia, Rolando Quintero, puerta grande a los hielos eternos. Y como dice la canción, Caleta Olivia, pueblito azul. Así que vamos para allá, para Caleta Olivia. Bueno, vamos para Caleta entonces, ahí vamos a estar, seguramente ya desde el territorio, porque esta es la idea. Vamos a estar anunciando igual desde dónde, obviamente a las 11 de la mañana, seguramente, pero ya desde el territorio. Algunas políticas públicas más de nuestro gobierno. El crédito Produce Santa Cruz, destinado a rubros industrial, agro, servicios, alimentos y bebidas, que lanzaron ya el Ministerio de la Producción. El 100% de los créditos ya entregados corresponden a la línea Fortalecer, Mujeres Producen, Iniciar, Joven, Emprendedor y Avanzar. Después tenemos esta novedad que se extiende hasta el programa Hay Equipo, que garantiza el acceso a la práctica deportiva y la salud de niños, niñas y adolescentes en clubes de barrio y entidades deportivas. Se extiende la inscripción de clubes hasta el 31 de marzo. Pedro, otra cosa para que no dijimos acá. ¿Qué? Cuando tuvimos 28 de noviembre, que convocamos al pueblo para informar y acceder a algunas políticas públicas, uno de lo que fue muy concreto y que nuestros compañeros, tanto Marcelo como Katy, tuvieron una semana después escribiendo y fortaleciendo, son los proyectos productivos. Ujú. La semana que viene vamos a entregarle en mano a la ministra Belén García 40 proyectos de Microemprendimiento. microemprendimientos
para la gente o los vecinos del 28 de noviembre. O sea, eso también, digamos, no solamente que una política pública, sino es un estado presente ahí. 40 microemprendimientos, así que se lo vamos a entregar en mano para que en conjunto, bueno, obviamente se evalúe y poder garantizar... Se pueda laburar. Se pueda elaborar y resolver los problemas de la gente, digamos, ¿no? Bueno, perfecto. Así que bueno. Eso es parte también de Línea Directa, es el laburo que se hace, es el antes y el después. Tal Que cual. tenga continuidad. Y lo otro, hay un beneficio de 50, ya que hablábamos con Mateo hoy, tema estudiantes santacruceños, el boleto de transporte interurbano dentro de la provincia de Santa Cruz. Es una política pública del gobierno de Santa Cruz y el Ministerio de Producción. Podés anotarte ingresando a transporte.santacruz.gov.ar. Y las dudas al WhatsApp 62 96 39. Sí. 62 96 39. Muy bien. Bueno, Pedro, Bueno. nos vamos. Bueno, lindo programa, me gustó. Sí. Me gustó. ¿O no te gustó? No, sí. Pero bueno, viste, cuando uno viene a la capital, hace programa en la capital... Se burocratiza. Sí, es complejo, ¿viste? Es tremendo. Es complejo. Cuando va a los pueblos, contacto con la gente, reuniones, asambleas, recorrer las casas de los vecinos. Y acá también tenemos que hacerlo, porque no es que porque sea la capital no tenemos problemas. Y bueno, habrá que Digo, empezar a recorrer los barrios, los clubes y demás. Hablar con organizaciones sociales, empezar a trabajar. Bueno, hay que moverse, Bueno. No podemos estar quietos. Hay que moverse, hay que resolver los problemas. Hay que buscar los problemas para resolverlo. Hay mucha información, hay muchas cosas, así que tenemos un gobierno activo. Si vos te das cuenta, más allá movilizo, todos están recorriendo. Todos están hablando con la gente, todos están haciendo cosas. Así Hay un montón de cosas sí que se están haciendo. Hay que profundizar y mejorar la comunicación para que le llegue al pueblo. Comunicar es llegar al pueblo. El 25 se cumple un año de la inauguración o de la puesta en marcha de AMA Santa Cruz. De AMA Santa Cruz, buenísimo. Un año. Un añito. Buenísimo. ¿Cuántas cosas en un año, no? Tal cual. Muchas cosas. Así que bueno, terminamos nuestro programa. 6º programa de Línea Directa. Un programa del gobierno de Santa Cruz que tiene comunicación directa con su pueblo. Así que nos vemos el próximo sábado en la ciudad de Caleta Olivia, en algún barrio de esa localidad. Vamos a estar saliendo de Línea Directa para todo Santa Cruz. Nos vemos y muchas gracias a todo el equipo de la gerencia territorial de AMA Santa Cruz. Hasta el sábado. El aguardiente de Colombia. Vengo del barrio de Tango y llego al Meridiano para borrar con la mano la línea divisoria.